Buenas tardes y bienvenidos un día más a un diálogo de cine para incorregibles, actividad patrocinada por la Fundación Cinemas Cómic, el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife o Santa Cruz Cómic, el aula de lenguaje gráfico, el aula Moebius de lenguaje gráfico de la Universidad de La Laguna y la librería del Maldito, que es quien da el soporte técnico a toda esta actividad. Y les recuerdo que, bueno, estamos ya en pleno salón virtual, en pleno Santa Cruz Comic versión virtual, que empezó el día 28, ya llevamos, que parezca mentira, una semana. Y este encuentro, este diálogo de cine tiene que ver con una película que bebe directamente, digamos, que podía ser perfectamente un cómic o una novela adaptado, una novela de género adaptada a la gran pantalla. Como están viendo, se trata de Krull, película que en su día fue muy vilipendiada o directamente ignorada y que el paso del tiempo, como ha hecho con otras películas, la ha situado en el lugar que creo que se merece, aunque todavía sigue siendo una película de la que desgraciadamente creo que se habla bien poco. Igual que hace aproximadamente 24 horas, don Juan Antonio Rivas nos acompaña por aquello de ser otra vez defensor de causas perdidas, aunque ayer era más fácil, ayer defender Conan era bastante más fácil que puede ser defender una película como Cruel, o por lo menos te van a estigmatizar menos si te pones a defender Conan que si te pones a defender Krull. Buenas Buenos tardes, días. muchas Bueno, gracias. perdón, buenas Buenas tardes, tardes. Eduardo. Yo reconozco como estábamos entre ayer, hoy, que era Freddy Luis León, aquel que decíamos ayer, que Sí, después copia nunca, un nunca mejor amuno. dicho. Pues en este Entonces caso decíamos ayer. decíamos ayer y yo reconozco que estoy como todavía despistado porque todavía estoy con Conan en la cabeza y ahora me encuentro con esta estrella de 5 puntas Ujú, tipo ninja que vamos a intentar lanzarla hoy para ver si alguno de los y las que van a ver la charla de hoy se apuntan a verla, que yo creo que merece la pena. Lo ujú, confesé hace unas semanas cuando comentaste que íbamos a hacer la película, que yo no la había visto, nunca me había llamado la atención. Cruel tal vez porque cuando se estrena en el 83, yo, cuatro. 84, la película es 83, se estrena en el Ujú, 84, yo quizás ese tipo de películas ya a lo mejor me llamaban menos la atención, pero bueno, después yo creo que se me quedó en el olvido y me has prestado la oportunidad de poder tener En, casi 2 horas perdón, sí, muy entretenidas, al sí. menos En, es un en tu título muy entretenido. defensa, debo decir, pero no te interrumpa, en tu defensa debo decir que fue una película que se estrenó muy mal. Por ejemplo, en Canarias se estrenó muy mal. Prácticamente fue una película, casi no se llegó a estrenar. Eh, Prácticamente se descubrió en el año 85-86 en vídeo. Fue una película que, por, a ver, ya lo hemos dicho porque hemos hablado unas cuantas y las que nos quedan, espero. Los 80 y el cine de fantasía no funcionaron. O sea, Conan, bueno, es espada y brujería, pero bueno, vamos a ver. El Señor de las Bestias fue una excepción y funcionó como funcionó, funcionó mucho más, lo que habíamos dicho, funcionó más a nivel de vídeo que a nivel de cine. Sí, pero además recuerda que una producción muy barata, de un Sí, estudio menor, es decir, sí, que tampoco tuvo su era una gran... distribución, Exacto. no era tuvo su distribución, pero tampoco fue una película que llamó la atención. Pero a ver, quitando el famoso contencioso que hay con la música de Alan Parker, Lady Halcón es una grandísima película y tampoco funcionó. Legend en sus tres versiones distintas, aunque en realidad los remontajes que ha habido añaden lo que añaden, sobre todo a nivel más de música que a nivel de contenido visual. También fue una película tremendamente ignorada. Incluso a Disney le pasó con Taron y el Caldero Mágico, que es una de las mejores películas que pudo hacer, de las mejores películas de animación que ha hecho Walt Disney. Y Taron fue una película absolutamente ignorada y nadie fue a verla. Y El Dragón del Lago de Fuego, que es una película de Disney con efectos de la ILM, que tiene un dragón increíble también. Y mira que era una película que venía muy bien arropada. Tampoco fue a verla nadie. Bueno, anteriormente se había estrenado la versión animada de animación del Señor de los Anillos de Ralph Baskin. Tampoco fue a verla nadie. Tigra, Hielo y Fuego también se metió por aquellas dadas y tampoco. Cromwell, Rey de los Bárbaros, que no se llama así originalmente, pero bueno, una película de Albert Point que hoy día es mítica, también se estrenó en aquella época. Esa película funcionó en Estados Unidos, pero en España tampoco llegó a funcionar. Y la lista podemos seguir, y en realidad este tipo de cine ha venido a funcionar prácticamente con el estreno del Señor de los Anillos, de una forma o de otra. Y ahora es cuando se están recuperando todo este tipo de cosas.
Pero en el caso particular de Krull tenía, yo lo recuerdo, yo la vi en su día, la vi en cine. De hecho, yo Krull no la vi en no la vi en Canarias, la vi en Península, porque fue cuando donde la vi en Madrid, porque fue cuando se estrenó de una forma más o menos seria, porque en Canarias no terminó de arrancar nunca. Eh, yo quiero aprovechar, bueno, aparte de, porque una de las láminas que vamos a ver la razón fundamental de esta película que no se estrenó en el año 82, que era un poco el leitmotiv de este año de diálogos de cine, fue que en un Variety de 1982 aparece un anuncio precioso de 4 páginas donde sale la famosa estrella de 5 puntas, que era cuando anunciaban el comienzo del rodaje de la producción de la película. Y a mí, sinceramente, me encantó el anuncio y dije, bueno, pues es una excusa como otra cualquiera. Y aparte, digamos que es esto que están viendo. Esto es un anuncio de 4 páginas. Primero ven esta página, después cuando se abren las 2 páginas. O sea, imagínense que eso es la primera página y esto es el anuncio en sí. A mí el anuncio me pareció precioso. O sea, puede que sea un sentimental, pero a mí ese tipo de cosas siempre me han parecido muy, muy bonitas. Y además, claro, imagínense que ya lo han visto, el Variety tiene este tamaño, con lo que tú ves el anuncio y dices, mi madre, qué cosa más bonita. Entonces, fue la excusa y después en la siguiente página ves todo el reparto. Y a mí me parece, eso salió publicado en el Variety. Esto le tuvo que costar a la productora un disparate, porque además Krull no es una película norteamericana, es una película británica. O sea, es una película europea que costó muchísimo dinero. Pero a mí este anuncio fue el detonante de decir, bueno, pues quiero hacer algo sobre Krull. Y bueno, esto se lo tengo que agradecer a la Fundación Finlandesa de Cine, porque gracias a ellos puedo conseguir este tipo de material. El segundo agradecimiento es a Nacho Castro, el ilustrador que tiene programada una exposición en Santa Cruz Comic, porque la ilustración de Ken Marshall, que es el protagonista, Corbin, que es el protagonista de la película, es de él y además es esta ilustración y se la pedí es proceso, precisamente. De hecho, una de las imágenes que vende al principio de todo, él venía de hacer Marco Polo, la miniserie en el año 82-83 y le ofrecieron hacer esta película. Y bueno, a mí esta ilustración me parece preciosa y sobre todo, pues, una de las imágenes que se ven es la de Krull. Y el tercer agradecimiento es a la persona que me facilitó la posibilidad de tener el fotocromo, el juego de fotos de esta película. Por esta película era Columbia, distribuida por Suevia Film, Suevia Film fue una compañía de producción y distribución cinematográfica muy importante en España. Y este juego de fotos me lo dio el que en su momento era distribuidor de Suevia Film en Gran Canaria, Saulo Torón Macario, el hijo del poeta, y de una película que prácticamente nunca se llegó a exhibir, pero él me acuerdo que gracias a él tengo el fotocromo, la guía publicitaria, y después gracias a él conseguí el VHS en su momento. Y yo digamos que siempre he tenido un gran anclaje porque recuerdo haber visto el tráiler, me pareció genial. Yo en ese aspecto, vamos a ver, digamos que toda esta historia con el cine fantástico es cuando yo ya me di cuenta claramente que yo era distinto, porque yo todas estas películas las vi normalmente todas en cine, las disfruté muchísimo. Otra que se estrelló, bueno, Cristal Oscuro, de la que ya hablaremos. Dentro del laberinto, 3 cuartos de lo mismo. O sea, la lista haría falta, yo creo que un rollo de papel higiénico bien grande y posiblemente no nos diera el rollo de papel higiénico. Porque en realidad no tienen, bueno, los mates del universo de la que vamos a hablar la semana que viene también entra dentro de este baremo. En realidad no tenía que ver con la calidad de la película, no tenía que ver con que los efectos fueran mejores o peores, ¿no? O sea, los efectos eran los que habían. Podías tener mejores o peores efectos dependiendo del dinero que te gastases, pero los Masters contrataron a Robert Englund para hacerlo, que venía de la ILM, y tiene unos efectos más que presentables, o sea, más que decentes. Cosa que esta película tiene unos efectos que, bueno, en algunas cosas, sobre todo con el paso del tiempo, tú lo sabes perfectamente, cuando se pasa de la copia 35 al VHS y después yo la tengo en Blu-ray, se nota lo que pasaba con Firefox cuando hablamos de ella. Pero los efectos eran los que habían. O sea, no es que se gastasen más o menos. Esta película, según se calcula, costó unos 45 millones de dólares de la época, que es una barbaridad. Y gran parte del dinero se lo llevaron los efectos, tanto los efectos visuales como construir los 29 decorados que tiene esta película. De hecho, está rodada en los míticos estudios Pinewood, Pinewood de Londres, en el set más grande, el Albert C. Broccoli 007 James Bond Stage, que es enorme hasta decir basta. Y llenar eso costó un disparate de dinero.
El tema es que era lo que había, o sea, en los años 80, el dragón del lago de fuego, el dragón es alucinante, pero otras cosas chirrían, claro que chirrían, y el dragón chirría también por lo que es, porque en el año 81 tú podías hacer un dragón, nada que ver con lo que pronto se hizo después con Dragonheart, que el dragón era increíble. No, no, en el año 81 el dragón daba lo que daba. Como en el año 82, bueno, el caso de Cristal Oscuro es como son marionetas y Henson siempre estuvo, yo creo que un siglo adelantado fue lo que hizo, pero quitando eso, tú ves el resto de las cosas y las películas tienen sus limitaciones. Lady Halcón tenía Universal y Warner detrás, que son dos de los grandes, no, perdón, Warner Bros. Y 20th Century Fox, que son dos de los mayores estudios del mundo, y hay efectos que se notan. Y no es que Lady Halcón costase 2 millones de dólares, no, costó muchísimo más. Entonces, era lo que había. O sea, la técnica llegaba hasta donde llegaba. Eduardo, Todavía, perdona, te voy a interrumpir aquí porque sí, es que es tan interesante lo que estás diciendo, porque es verdad que estamos gracias. ya en el 2022 y nuestra mente y nuestros ojos se han acostumbrado a una serie de efectos y una manera de hacer cine del momento y nos olvidamos que cada año van cambiando tantas las tecnologías que cada año siempre, o a priori debería ser siempre mejor que el anterior. Mm, Cosa que además esto últimamente todo el tema de efectos, hemos comprobado además que van un poco de capa caída y en picado, porque se pide efectos para tantas películas y hay tan poca gente que la puede hacer que les están dedicando muchísimo menos tiempo. sí, se No hay nota. más que leer las polémicas con la serie recién estrenada a fecha de hoy de Hulk, ¿no? De Ujú. Abogada Hulk o de She-Hulk, donde tú veías aquellos efectos y tú decías, me parece estar viendo un renderizado de hace 15 años o de hace 20 Sí, años, sí, ¿no? Y cuando sí. debería ser mejor. Y a veces eso, nos olvidamos de que las películas con ese tipo de efectos utilizaban generalmente, o al menos lo intentaban, los mejores efectos de la época. Sí, Los sí. mejores. Sí, sí. Y nunca se puede ver una película con los ojos actuales. Siempre hay que intentar, No. como hemos hablado siempre, ¿no? Una película es un contrato entre el espectador y los creadores múltiples, Mm, directores, guionistas, directores de fotografía, actores, todos, ¿no? Es un contrato entre dos. Y un contrato tiene las cláusulas, y las cláusulas están claras que yo he sí, hecho la película en este momento sí. con lo que he podido en este Con lo que he momento podido. y yo como espectador debo intentar hacer el juego de verlo con los ojos de ese momento. Sí. Y yo reconozco que cuando estoy viendo una película me olvido perfectamente de Mm, si es en blanco y negro en color, si es en escope o en formato 4 tercios. sí, Me sí, da da lo igual. mismo, o sea, me meto en una historia, ¿no? Mientras, Y mientras te lo pases bien. exactamente, y después, lo he dicho muchas veces, y yo creo que te lo he comentado, que por mucho que intentes ser objetivo, porque vale, tú escribes un artículo, escribes un libro, intenta ser lo más objetivo posible, pero siempre está la subjetividad del espectador, de tu grado de animidad en ese momento. Una película al final va a depender mucho del momento en que la veas también. Y, por ejemplo, de toda esta lista que tú has comentado, esta larga lista, que además quedan muchas, porque la Canon en ese momento hacía ciencia ficción como el churro. Estoy acordándome Mm. ahora Gore 2, Jack Palance, que de repente se mete a hacer este tipo de películas de espada y brujería. Tú dices, ¿qué es, no? Los Eh, Bárbaros, las claro, dos películas de Hércules, que las hizo Ator, la o Canon. sea, Sí, Ator Ator, ya que eran las italianas, ¿no? las italianas, sí, sí, o sea, Italianas. Era una detrás hay. de otra. De todas estas, yo reconozco que además, o sea, por absoluta subjetividad, por el momento en el que lo vi, por el año en que lo vi, por el sitio en que lo vi, me quedo de todas ellas con Lady Halcón. De todas. Sí, O sea, sí, sí. para nada es la mejor película de todas ellas. No, Para nada. pero tiene, yo creo que a pesar de las, ya hablaremos de ella, a pesar de las críticas y a pesar de todo, y por supuesto tiene un tándem maravilloso, yo creo que yo creo que además tiene la bisagra, que es Matthew Broderick, es fantástica, porque Matthew Broderick sabe perfectamente lidiar con Ruther Hauer, yo estuve con Ruther Hauer en una rueda de prensa en Sitges, y era una persona, digamos, era muy holandés en el sentido, claro, muy del norte, de esas personas que si te puedo usar 5 palabras no te usa no te usa más. Y en las respuestas, él daba las respuestas que daba y tampoco, o sea, él escuchaba, pero no era de los que hablaba precisamente. Y en sus rodajes lo comentan exactamente igual, que era una persona muy seria, muy así, muy Muy correcta, profesional, muy pero profesional, pero él tenía, como suele decir, como te pasa cuando vives en un país nórdico, que tienen su vida interior y es muy difícil entrar en esa historia. Y Michelle Pfeiffer tampoco es, yo lo sé porque
tuve la oportunidad de hablar con el actor que trabajó con ella en Stardust y decía que era un encanto, que era absolutamente encantadora, pero que también era de las que hace su trabajo y ya está. O sea, porque en realidad ella siempre se ha confesado ser una persona muy retraída, una persona muy de... De hecho, tú de la vida de ella no sabes nada. Aparte de con quién se ha podido casar, nunca ha salido más allá de ser una persona tremendamente celosa con su intimidad. Entonces, eh, te enfrentas muchas veces a esos mismos problemas cuando estás rodando. O sea, el actor, cuando está rodando con otro actor, sobre todo en estas historias, y por ejemplo, Ley de Halcón es una película que los diálogos son bastante, o sea, hay mucho diálogo entre el monje y Philippe Gastón, El pero los ratón. diálogos entre los otros, la realidad es que son bastante justitos, porque tampoco hace falta. Es una película más muy de insinuaciones, muy de miradas, muy de, hombre, teniendo un director como Vittorio Storaro de fotografía, pues señores, déjenlo trabajar, que él sabe lo que tiene que hacer. Que eso siempre se lo han criticado, yo creo que hay momentos en la con preciosos. Pero que es una película eh, que sobre todo eso tiene una bisagra que está muy bien, que es Matthew Broderick, entre los dos, porque son dos películas, de en realidad son dos películas, la película que tiene él, con Etienne Navarre, y la película que tiene él con Isabelle Danjur, porque ellos en realidad se ven solamente al final, en los Es que últimos esa es la historia, 10 ¿no? Como minutos. O sea, siempre juntos, y eternamente eternamente separados, separados. el día y la noche, o sea, Claro, o sea, esa es la parte. Y yo creo que no, en ese aspecto es la película más compensada. Y sobre todo la película que más atemporal. Porque además es una película, por ejemplo, que siendo una película de fantasía, prácticamente no tiene efectos. O sea, los efectos que tiene son mínimos, mínimos, mínimos. Es una película muy de exteriores, muy física, muy fíjate que hasta de... tiene transformación de hombre a lobo y de mujer a halcón y viceversa, y son simplemente un Sí, sí, fundido de imágenes y se acabó. exactamente. Un Y ya tema muy está. O sea, poético, con la luz del sol saliendo, claro, y ya está, es que no necesita nada más. De hecho, hay un libro fantástico que la traducción sería, tú eres el director, imagínate cómo o sea, sobrevive a hacerlo. O sea, la traducción será, tú eres el director, piensa cómo puedes salir de esta. Viene a ser más o menos la traducción en castellano. Pues en realidad le decía eso, que él entendía que no tenía que ser una película artificial más allá de, pero hay muchas, yo creo que mira, por ejemplo, a Krul le pasa lo que le pasa a todos. O sea, Krul tiene los problemas de... Porque hay una cosa que también la gente tiene que entender, que tienes que estar, como ha podido ser en mi caso en particular, dentro de lo que es distribución, o sea, exhibición, pero también distribución y producción cinematográfica. Yo he conocido productores reales, gente que tenía muchísimo poder, y yo he ido a conversaciones o monólogos, porque son gente que habla, tú no dices nada, tú te sientas y escuchas. Además, yo los conocí cuando era un algo de veintitantos años y te estoy hablando de gente que tenía 45, 50, 55 y o 60 años y la verdad es que no te dejaban normalmente decir nada más allá de hola y ya está. Y el que era educado te preguntaba cómo estabas, el otro, había gente que ni siquiera eso. Y entonces yo entiendo que si tú eres la persona responsable de poner el dinero, de buscarlo, de distribuir la película, tienes el manual de preguntas y respuestas, pero no tienes todas las preguntas y todas las respuestas. Entonces, majaderías como que eso es una cosa que yo lo tuve de contrastar porque después eso salió, o sea, es verdad que sale en el Variety y después buscando conseguir el extracto de la entrevista de la actriz, cuando comentaba en una entrevista en Playboy que ella no le gustaba la película por dos razones. Una, que es te obvia, refieres a la coprotagonista, a sí, Lisette Anthony, ¿verdad? Vale, Anthony, vale. sí. Una que evidentemente no la dejaron ser la princesa que ella quería, pero en los años 90, en los años 80, desgraciadamente no. De hecho, bastantes patadas pegó Michelle Pfeiffer por ser quien quería ser, vestirse como quería y comportarse como se quería comportar. Porque eso sí, todo el mundo dice que tiene, no es que tenga mal genio, es que tiene las ideas muy claras y como no sea así, no baja a ningún sitio con ella. Vamos a definirla como carácter, ya está. No Sí, hace tiene carácter, falta. no tiene las ideas claras, más que tenga carácter, tiene las ideas claras. A ella no dejaron ser la princesa, pero después la majadería de que en ese momento el director ejecutivo de Columbia entendió que la actriz británica no tenía la voz idónea y la doblaron. Esas son las majaderías que lo único que hacen es darle mal nombre al negocio del cine y al cine en sí mismo. O sea, son cosas absurdas.
Y son cosas que al final acaban saliendo y desgraciadamente eso muchas veces hace que la gente le coja ojeriza a una película cuando en realidad, vamos a ver, el que una persona sea anormal o no llegue o tenga unos esquemas que no son válidos bajo mi punto de vista, profesionalmente hablando. Pues puede ser una bellísima persona, pero me parece que no se puede expresar a un actor, a un profesional de esa forma. Eso le acaba dando mal nombre. Además, esa entrevista, por ejemplo, del año 88, cuando la película estaba en vídeo. Y yo sé que mucha gente le pudo dar la espalda a Krull por eso. Porque son cosas que tú dices, pero bueno, tú no te das cuenta de que lo que estás haciendo es absurdo. O sea, no tiene razón de ser. O sea, yo quiero tener la razón porque soy el no sé qué. Aquí ¿Vale? mando yo pongo la pasta, aquí mando yo. Exactamente. O Sí, soy sí. el que firma los permisos. Sí, pero eso al mundo del cine eh, siempre se ha dicho que al cine lo empezó a matar la piratería. Mentira, al cine lo llevan intentando matar muchos ejecutivos que nunca tuvieron que llegar a nada. No, mira, no lo hemos hablado nunca este tema y estoy completamente de acuerdo. El cine lo ha matado el propio cine. Sí, sí, o sea, No las películas en no, sí, no, no. sino los ideólogos que apuestan Sí, por una película en cuestión o sí, el target a que lo ha dirigido. sí, sí, sí. Y el, Pero el eso no ya, darse. sí, ya me refiero que eso es un tema en el que vamos a tratar un día de estos Sí, no, y de hecho hablar con muy a buscar fondo. gente, sobre todo Sí. gente que todavía quede de la vieja guardia, porque además hay un choque generacional entre la vieja guardia y la nueva guardia, los que hacían más casos distintos, y ahora mismo estamos viendo las fotos. Esta es para mí el mejor personaje de la película, que es el personaje del Cíclope. Están los que creían en los números y en su instinto, y los que solamente creen en los números, y en los targets, y en no sé qué, y en no sé cuánto. Y eso le ha acabado haciendo más daño al cine que otra cosa. Entonces, Oye, Eduardo, perdón, no, para retomar, porque nos estamos yendo ya sí, con sí, Lady sí, sí, lo Halcón, que sé, lo parecía sé. que estábamos Sí, tal. No, simplemente para retomar ya Krull, has comentado que la película, yo había leído una cifra un poquito mayor, yo había leído cifras que alcanzaban hasta 50 millones de dólares del A momento, ver, pero bueno, eso, vamos a ver, la película no debió costar más, la película en sí no debió costar más de 35, 38 millones. El resto es promoción. vale, pero Ah, me refiero que si tú te fijas, es verdad que has comentado que Ken Marshall venía de una serie que además en televisión sí tuvo mucho muchísimo éxito, éxito, que era Marco muchísimo. Polo, Marco Polo. y tienes detrás una serie de actores británicos de teatro muy Desconocido, potentes, sí, desconocidos a medias, pero tienes a Francesca Annis, por ejemplo, sí, que para mí era una actriz adorable. sí. Creo que era con Polanski trabajó Ujú. en ¿cuál era? ¿En Macbeth era? Sí, Creo que sí. Y sí, era en viene, Macbeth, a ver, y Freddie Jones, con Freddie Jones que era un y ella señor misma en Dune, en exactamente, que la sale de David Lynch. además hace de sacerdotisa también. Exacto, Eh, Liam Neeson, que es de sus Liam primeros Neeson y papeles, Robbie Coltrane, que son de los Robbie Coltrane primeros. recientemente fallecido, es decir, que Sí, hay un sí, sí. reparto hoy en día bastante conocido, pero es verdad que no era un reparto de grandes estrellas, con No, lo lo que cual, pasa es que era un reparto. El problema, yo creo que el primer problema a la hora de vender la película es que todos eran actores como muy clásicos. O sea, venían del teatro de Shakespeare, la inmensa mayoría de ellos. Y además eso es una película hecha en el Reino Unido digamos que con su forma de entender este tipo de cine. Y después, también hay una cosa que la gente se olvida. Cruel es de las primeras películas que mezcla la ciencia ficción y la y la fantasía de una fantasía, sí. forma que además esto es una cosa que como está vivo me encantaría preguntárselo, que yo sinceramente no creo que tuviese mucha influencia, pero El Caballero del Dragón es lo mismo. O sea, El Caballero del Dragón de Fernando Colomo, que es una película de la que me gustaría hablar largo y tendido, y me encantaría hablar con él además, porque yo conocí a Fernando Colomo precisamente cuando fue a Gran Canaria en 1986 a presentar la película. A mí la película siempre me ha encantado, digan lo que digan. Desde el principio hasta el final, o sea, desde los personajes más principales hasta María Lamor y Miguel Bosé, por mucho que la gente diga lo contrario, por mucho que Miguel Bosé haya terminado como ha terminado, comportándose, Fernando Colomo siempre dijo que le costaba entender cómo Miguel Bosé no se quejaba de tener que llevar el traje que llevaba, que era de De plástico, astronauta, era de astronauta, bueno, sí, pero que era un encima extraterrestre, vamos. le daba muchísimo calor, pero un calor espantoso, que él no podía hablar y dice, él no se quejó nunca en el rodaje. Entonces es una película que le pasa lo mismo, es una película que mezcla el medievo,
A pesar de que el Klaus Kinski era lo que Te era, iba a decir, no se quejaría Miguel Bosé, pero Klaus sí, Kinski no, de creo Klaus que ya se quejó no, por no, no, todos y se quejó por montó. todo, pero a pesar de eso, hace un papel genial, porque hace el papel de alquimista loco que le iba de escándalo. Tienes a un Harvey Keitel, tienes a un Fernando Rey, y al final es lo mismo, mezcla el medievo con la ciencia ficción. Y Krull fue una película que en el año 83 se permitió el lujo de hacerlo. Yo creo que es que el problema es que también la gente no lo acabó, como no lo acabó un poco de asimilar. Sí, porque o sea, la historia, podríamos decir que es una historia medieval, una historia de fantasía, pero resulta que transcurre en un planeta lejano y vienen unos extraterrestres que van a invadir. Es decir, estás mezclando, es verdad que a veces el público mete todo en la ciencia ficción y hay que Sí. diferenciar muchas veces entre ciencia ficción pura y fantasía. Entonces, aquí fue como una especie de batiburrillo que yo creo que como no se decantó por ninguno de los dos lados, al público No le acabó le costó entrar, sí. le costó entrar. Y después, a ver, eso es algo que no hay que hacer precisamente, vamos a ver, tienes que tener un poquito de bagaje. Que Marshall siempre se ha declarado fan de Errol Flynn. Él no deja de ser un remedo de Errol Flynn. De hecho, él tiene un aire con Errol Flynn, es más grande, más alto que Errol Flynn, pero va en cierta manera vestido, tiene el mismo desparpajo, se pasa gran parte de la película riéndose como que mucha gente se lo critica y no es que en realidad, a ver, él se lo está pasando bien, como porque en realidad él una de las condiciones que puso, fíjense lo que son las cosas, es que él lo hizo todo. O sea, a él no lo doblaron nunca en la película. Y por ejemplo, hay una secuencia al principio, cuando los extraterrestres atacan el palacio donde se está casando con la princesa, que es Robin Hood. O sea, de hecho, él se sube, se agarra una cuerda, va a tratar de salvar al padre. Eso está absolutamente calcado el Robin Hood de Michael Curtis. O sea, en realidad la película lo que demuestra es que se pueden combinar muchas cosas. Mira, yo la película la volví a ver hoy, temprano, muy temprano por la mañana, y me sorprendió porque miré el teléfono porque me entró algo y habían pasado 40 minutos y no me había dado ni cuenta. O sea, una película que te mantiene 40 minutos contando que yo empecé a ver la película a las 7:30 de la mañana de donde vivo y te pasas 40 minutos, sean casi las 8:15 y ni has pestañeado y dices, oye, qué bien me lo estoy pasando. Que eso es una de las cosas que yo nunca he entendido con El Dragón del Lago de Fuego, con Lady Halcón, con Legend o con Krull, que son películas que te pones a verlas y cuando te das cuenta te has olvidado del mundo. O sea, estás tan metido en lo que estás tratando de ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos, de dónde salen, la historia, cuando empiezan los personajes, qué es lo que está pasando. Además es curioso porque reinventa un poco el tema de Joseph Campbell. O sea, él tampoco es un Vuelve héroe otra vez per a se. aparecer nuestro Tampoco amigo es un Campbell, héroe sí, per sí. se, no deja de ser un niño entrenado por su padre, pero en realidad tiene ese viaje que además también lo hizo él. Él es el que está escalando, que yo no sé cómo el director tenía que estar catatónico porque la zona donde está escalando es espantosa. Y él tiene que escalar, escalar hasta llegar y tiene que meter la mano para cogerle ese arma absolutamente mítica por muchas y variadas razones. A mí me parece que todo es todo tan entretenido. Y después eso, el grupo de ladrones que Sí, se han de escapado, forajidos, de forajidos, sí, sí, es un ese poco lo de grupo tan Robin, variopinto, sí, sí, es sí, un sí. poco lo de Robin Hood Sí, no sí, hay el Freitag, el Little sí, sí, John, sí, que pertenece exactamente, todo a el él. esquema, eso es muy británico, evidentemente ahí se nota mucho que ellos también tiran, digamos que ellos tiran de su propia mitología, y lo dije ayer, una de las diferencias, por ejemplo, de Reino Unido y España es que en España no hubo un Robin Hood, en el Reino Unido sí, y ellos le han sacado, no hubo ni un Robin Hood, ni un Rey Arturo, ni un Ricardo Corazón de León, por ejemplo, todo eso proviene proviene de la propia... Fíjate, es un poco en broma, un poco en serio, lo más parecido que tuvimos Curro Jiménez. Y Sí, fue, sí, no, mira, yo ayer vale, lo estaba pensando, me refiero, fue hemos Curro tenido, Jiménez en la ficción, pero los que personajes que reales, también los existió. bandoleros en su momento en los que se basaron, ¿no? Claro, El como, o sea, Tempranillo y todo el eso. tempranillo. El caso es ese, pero que no hemos tenido una figura como puede ser eso. Por un lado, un Ricardo Corazón de León, el príncipe Juan, lo que supuso que todo eso es real. Ese rey enorme con un escudo que prácticamente solamente porque el escudo de Ricardo lo podía levantar él. Porque yo ese escudo lo he visto en un museo y el escudo, mi madre, aquello pesaba, yo no sé, los kilos con los leones, la propia figura de Robin Hood y todo lo que es la mitología artúrica. Eso es muy propio del Reino Unido. Y en realidad esta película no deja de ver de todas esas fuentes. Eh, en el Variety, que después es curioso porque la reseña después la copian en esta revista que yo me he cansado de enseñarles, lo que es la revista cinematográfica española. Que bueno, esto como curiosidad, leeré que esto es cuando se anunció
esta Yo el película de Stallone. halcón. Yo el halcón, pero cuando la ido a distribuirse de film en el año 84, que la película se acabó distribuyendo casi una década después. Y entonces, en la crítica, que por cierto, la crítica la pone como que es buena, y además es curioso, dice la película es excelente dentro de su género y de ella pueden encontrarse más datos en nuestro número, tal. Y ellos copian lo que pone el Variety, que Krull era una película a caballo entre Excalibur y la Guerra de las Galaxias. Y sí, tiene que ver, yo más que entre Excalibur pondría entre Robin Hood y la Guerra de las Galaxias. O mira, Y con unas gotas del Señor de los Anillos. sí, no, bastante. Yo Ya. pondría más entre Flash Gordon y Robin Hood, más que entre la Guerra de las Galaxias, pero también es lo mismo, o sea, la sombra de Tolkien en la sociedad y en la cultura británica es enorme, porque es enorme. Como la de Narnia también, no nos engañemos, de hecho, creo que la gente lo sabe, o Lewis sea, era muy amigo además de Tolkien, o sea que eran amigos, compañeros. Lewis fue el que le ayudó a Tolkien a hacer la traducción del Kalevala al inglés, del poema épico finlandés, que nunca me cansaré de recomendar, porque aparte de ser la base eh, teórica del Señor de los Anillos, es una preciosidad de poema. Y yo tengo la edición que publicó Alianza Editorial y es una preciosidad. O sea, el Kalevala es un poema épico precioso. Y Lewis fue uno de los que precisamente lo ayudó a hacer la traducción del finlandés al inglés, por la primera traducción del Kalevala a un idioma que no sea un idioma nórdico, es de Tolkien con ayuda de Lewis. La impronta de esta gente es tan grande, es tan enorme, que si te sientas, por mucho que quieras, vas a tener referentes. O sea, porque también pasa una cosa, El Señor de los Anillos está la novela, hay una adaptación a cómic a raíz de la adaptación de Ralph Baskin, pero bueno, siempre era un texto literario. Pero en realidad hay muchísimas películas que cogen del Señor de los Anillos. Lo que pasa es que El Señor de los Anillos ha empezado a ser de uso común entre la sociedad desde hace 20 años, sí, a partir de las eh, películas de de Peter Jackson, Peter pero es que El Señor Jackson, de los sí. Anillos se publicó por primera vez en 1954, del siglo XX. O sea, 30 Recuerdo años además después. que quizás la más conocida y que también en su momento fue un relativo fracaso fue Willow, que Sí, era un poco que un intento de Lucas de ver qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar con, con lo también, que o sea, podría ser el Señor de los Anillos. ahora la están, porque Lucas quería también, eso también se comentó, él también le hubiese gustado hacer la adaptación cinematográfica, pero no pudo, porque además los derechos eran un disparate y además porque tampoco había tecnología. Y Willow no deja de ser también una revisión de la propia mitología de Tolkien, o sea, a ver, igual que hablábamos ayer, el concepto de espada y brujería eh, está escrito por Howard. Y después el concepto de fantasía heroica está escrito por Tolkien. O sea, yo creo que ya eso ya es baladí tratar de buscar como la mitología, como la fantasía, como digamos, como la imagen del héroe atormentado medieval es la imagen de Arturo, Arturo, Ginebra y Lancelot. O sea, y eso Arturo al está escrito principio en busca de aceptar su destino en el momento que saca la espada y decir, ¿y ahora qué? Y después, exactamente. una vez aceptado su destino, es Todo la lo que le va realidad pasando. O sí. sea, eso está escrito mucho tiempo antes y todo al final, todo acaba recorriendo, digamos que es un territorio común. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos hablando de películas que, además yo le he dicho, digo, no es ninguna crítica contra mi país más allá de, pero yo le estoy, y cada uno se lo agradece, que se lo agradece, igual que le he dado las gracias a Saulo Torón, que desgraciadamente ya no está entre otras muchas cosas, por haberme dado ese fotocromo. Yo le agradezco a mis padres cuando yo les dije que me comprasen El Señor de los Anillos, me lo compraron. O sea, yo tengo dos ediciones, pero conservo la primera que la tengo en castellano y en inglés, pero tengo mi primera edición en castellano. Y yo imagino que más de uno, dos y tres progenitores no le comprarían El Señor de los Anillos a sus hijos, y menos en los años 80 cuando yo lo pedí. ¿Pero dónde vas con ese libro tan gordo? Pero esto no te lo vas a Sí, leer tú, sí, esto, sí, sí, sí. estás loco. Claro, Sí, sí. entonces, y es eso, es como no había referentes, pues mira, yo entré por la película de Ralph Baskin claro, el tema es que yo creo que también el haber visto este tipo de cosas cuando las vi y haber leído después, ya leí La Historia Interminable y todo lo que fue cayendo en mis manos, evidentemente, pero yo creo que ya cuando yo vi Krull, yo ya había leído El Señor de los Anillos. Entonces quizá había cosas que sí, el enfrentamiento del bien y del mal, el malo por excelencia, esta criatura que se ve en el póster,
no deja de ser, evidentemente, y los propios, Socias de Sauron, sí, sí. Sí. exactamente, y la propia montaña, que me gusta la idea esa que la montaña cada día esté en un sitio distinto, el ir a enfrentarse a la bestia de la forma que lo hace, eso está absolutamente, no es que esté calcado, es que, a ver, yo me dedico, tú escribes también, pero yo me dedico a escribir de forma teórica y continua y tú lo dijiste antes, escapar de las influencias. Llega un momento que déjate correr, dices, mira, Es lo que ni te siento. das cuenta de que las No, 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 utilizan, sí, que no te exactamente, o das sea, cuenta. y tampoco te compensa. Yo creo que, pero en realidad yo creo lo que el guionista de la película hace con esta historia, yo sinceramente no creo que esté mal. Yo creo que mezcla eso, o sea, es un planeta, hay la típica historia de raza extraterrestre que llega al planeta a tratar de dominarla, dos reinos se unen, a ella la secuestran, muy de la época, evidentemente, y al Bueno, final pero eso, ese concepto de princesa desvalida a la que hay que ir a salvar, es que no es de la época, es que no, en mitología todavía se sigue utilizando, no, menos mal, cada vez menos, y de hecho, pero ella es bastante, piensen cuando la bestia trata de seducirla o trata de demostrarle que su amado la va a engañar, ella se resiste, o sea, ella es bastante más contestataria, como puede ser la princesa que sale en Legend, que también es muy contestataria, como puede ser esa Bodanjur, que también es muy contestataria. no llega a ser la princesa Leia, Sí, pero están ahí. pero están ahí, o sea, no es la protagonista del Dragón del Lago de Fuego que parte de la historia no es una niña, porque no quiere ser una niña porque se le condiciona por su sexo, o sea, yo creo que también ese tipo de cosas hacen que muchas de estas películas no solo no se les hiciera caso, sino se las vilipendiaran en el sentido más peyorativo, como pudo pasar en su día con la versión animada de Mulan, que la pusieron a caer de un burro, fundamentalmente porque, y eso no me lo tiene que contar nadie, eso lo he oído yo en un cine. A muchos padres el hecho de que la niña desobedeciera al padre y fuera a hacer lo que le da la gana no les convencía. Esto funciona así. A los varones se les educa de una forma todavía y a las hembras se les educa de otra todavía. Entonces, son una serie de elementos, pero a mí el que tú veas tú veas en una película distintos elementos bien puestos, como puede ser el caso de esta película, a mí no me importa que él se parezca a Rolf Flynn, porque no sé, a mí será que me marcó mucho, siempre me ha marcado muchísimo Robin Hood y disfruté muchísimo por poder verla en pantalla grande, porque nunca la había podido ver, El pero a mí Capitán Blue es maravillosa, es que una detrás de otra, todas aquellas películas de aventura de los años, él empieza a hacer las 35 más o menos, sí, sí, Robin Hood es el hasta, 38, la carga de la Brigada Ligera, es que hasta la mentira de Murieron con las botas puestas es sí, 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 maravillosa, sí, ¿no? sí, sí, Y no, además fíjate lo y que he dicho, hasta la la mentira de mentira, Murieron con las botas exactamente, puestas, pero y bueno, es después... tremenda peli. No, no, además, yo siempre he dicho que esa película la desmitifica Tom Cruise en El último samurái cuando está hablando con el samurái y le dice, mató a muchos, mató a muchos guerreros, dice, no, fue un señor que se creyó su propia leyenda y por culpa de él murieron 222 personas. Así mismo se lo digo, o sea, en una frase desmonta el mito del teniente coronel, porque no era general, teniente coronel Custer. Pero en realidad el hecho es el hecho de que él trate de emularlo y eso se acabe subiendo y coja una cuerda y salte, no sé qué. mm, Sí, Porque además está en nuestro inconsciente, es decir, es lo que mamamos siempre y entiendo perfectamente que es lo que había visto y lo que había querido hacer claro, le tanto dieron la actor como el oportunidad, guionista, exacto. exactamente, le dieron la oportunidad y dijo, oye, pues vamos a hacerlo. Y después meter eso, meter las cosas que metió y porque más es curioso, es una película con actores desconocidos, pero todos tienen su pequeño papel. Liam Neeson habla muchísimo y se le ve casi siempre que sale él. O sea, era ya un actor que también es un actor enorme, más en esta película se nota muchísimo, que a todos les saca no sé cuánto, porque Liam Neeson es muy grande, no grande, muy grande. Pero dicen, no, es que él es más en dos dimensiones. No, no, él le ofrecieron ser el protagonista de una película donde era un héroe tipo Rolf Flynn y él se lo pasó muy bien. Y de verdad, yo creo que realmente en gran parte se divirtieron. Y después tienen personajes muy curiosos. A mí el Ciclo me parece un personaje precioso, pues me parece un personaje absolutamente precioso. Es cierto que Peter Yates quizá no era el mejor director para hacer una película de género porque había hecho de todo.
Es Es que lo es que lo que te iba a hablábamos. comentar, o sea, que es curioso que a Jace lo recuerdas más por la famosa persecución de coches de el Ford De de Bullet, Bullet, sí. ¿no? Con Steve McQueen, y además tienes esa imagen, o sea, es muy potente, pero después hace el Ojo Mentiroso, una película Que de está muy intriga que bien, está que está bien. muy bien. Siempre me ha Lo encantado esa más, película. lo más parecido que habías hecho previamente, que era El Abismo, estaba basado en creo que la Sí, novela era del mismo de Tiburón, sí, de sí, 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 sí. Peter, se me fue el nombre ahora. No me acuerdo el nombre, pero sí está basada en Sí, una la novela novela de que Tiburón, fue muy pero bueno, famosa en su día. que más o menos funcionó, pero una película más bien de terror y de misterio. Y me llamó la atención que pensaran en Peter Yates para hacer una película de fantasía y de ciencia ficción, cuando al final las relacionas más como eso, con thriller, e insisto, con la persecución del De coche Bullet. de Bullet. También pasa una cosa, en este momento, a ver, estamos hablando del año 83. Perdón, Peter Ya, Benchley, que no, me acabo de sí, acordar, me vino a la exactamente, mente. Peter Benchley. exactamente. Estamos hablando de que los estudios también querían asegurar con un nombre, porque todavía hay una nueva generación. A ver, Spielberg había hecho cosas, pero había hecho lo que había hecho. Lucas ya llevaba tiempo sin después del retorno, es cuando estaba hecho haciendo el retorno al Jedi. Ron Howard tampoco había hecho muchas cosas. O sea, las nuevas generaciones todavía no habían podido, y los que han venido después, habían podido hacer muchas cosas. Y los estudios, lo hablábamos ayer precisamente, eh, Milius entró de tercera opción o cuarta opción en Conan, no estaba ni muchísimo menos en la primera lista de directores. Y Richard Fleischer fue un gran director, pero no supo qué hacer con Conan porque en realidad a pesar de que tenía edad para haberlo leído cuando era un niño en comparación, pero no fue una persona, ya llega un momento que, bueno, Yo las creo que influencias estaba son las... muy mayor, estaba ya Exactamente, sin energías para hacer nada, claro, porque además lo comentamos con lo de los vikingos. O sea, si hubiera hecho lo exactamente, mismo, sí, dice, joder. claro, pero Los Vikingos es una película hecha en la década de los 60, Y además con, hablamos que era Kirk Douglas atrás, de acuerdo, pero sí, que veía. pero era una película hecha en los años 60, frente que Milius creció pues con Frazetta y con la televisión, con los seriales, pero con la televisión, con los cómics de la DC también, con Frazetta y con todo lo que vino después. Y en el caso de Krull, yo creo que pasa lo mismo. O sea, Krull es una película que hay momentos, lo que se le puede echar en cara a Krull es que el director no sabe explotar la estrella, porque se usa muy al final y de una manera se le puede sacar mucho más partido. No pueden hacer evolucionar más a los personajes, sobre todo el personaje de ella. Y la propia idea, el propio desarrollo de la historia, la película funciona cuando va por digamos, por aquellos cauces más o menos clásicos, pero cuando ya se mete en otros derroteros es mucho más difícil porque estas son, de hecho, yo creo que el problema de los años 80, de la década, aparte del tema de los medios y todo lo que ya hemos hablado, es que fue una época de transición. O sea, está la generación que terminó de estudiar a finales de los años 70, que ya lo dijimos ayer, que puede ser Ron Howard, George Lucas, eh, el caso de John Milius, el caso de Steven Spielberg, bueno, por ahí estaba Carpenter, Tobe Hooper, George Romero y muchos otros directores. Y es una época de transición donde quedan los grandes directores de antaño, que todavía siguen haciendo películas, y la nueva generación está buscando sobre todo quien le pague las pelis, porque no nos engañemos, esto es un negocio. Y claro, el problema es que muchas de estas películas o no se hacían o se hacían no de la forma correcta porque no tenían dinero. O sea, lo hablaremos la semana que viene, o sea, a mí me parece inconcebible que a los Masters del Universo se le achacara que era una película de la Canon hecha estilo Canon, y precisamente es la película más cara de la historia de la Canon. Se gastaron 22 millones de dólares en esa película. Cuando, vamos a ver, la Canon se gastaba para gastarse 5 millones, y no lo digo yo, me lo dijo Sam Fistenberg, que trabajó durante una década con ellos. Y decía, 5 millones ya era, Dios mío, tira la casa por la ventana. Y con los Masters se gastaron 22 millones. Me hubiera gustado ver el presupuesto real de lo que se gastaron realmente con Superman 4. Sí, no, no, eso no, con Superman 4, eso te lo dice eso te lo reconoce Joran Globus en un documental fantástico que hay. Warner le dio 40 millones y ellos se gastaron 15. A eso. Así de claro. Y así fue el resultado, ¿no? O Claro, sea, que fue una historia que realmente
Tú dices, no venga, estaba era el tan mal momento, un tema ecológico, Christopher Reeve se implica además personalmente en la escritura del guión, para poder hacer otras cosas. y tú dices, Dios mío, qué Claro, pero horror. no se Pero, gastaron los 40 millones que claro, tenían, sino se lo gastaron otras. Pero en el caso de los Masters, no, entre otras muchas cosas por exigencia de Mattel. Porque Mattel de hecho, ya lo contaremos, hay personajes que no salieron porque no podían pagar los derechos de esos personajes y además no había tecnología para hacerlos tampoco. Entonces, pero era el estigma. Primero lo hacía la Canon y segundo era fantasía. Mira, y con eso termino. Cuando yo fui a pedir las fotos de los Masters del Universo, se las pedí al dueño de Ísaro, además. Y el dueño de Ísaro llamó al jefe de publicidad y le dijo delante de mí, dice, mira, él quiere fotos de esa película de muñequitos que vamos a estrenar. Sí, y además te estoy hablando de un señor que ya tenía más de los 60 años. Él se rió, él no me, fue una de las pocas veces que no me dijo nada. Digo, mira, don José María, me gustaría, ¿qué quiere? Digo, no lo sé. Entonces, dice, mira, quiere algo, dale todo lo que quiere. Y de hecho salí con todo, o sea, te es la... recuerdo que Ísaro, si mi memoria no me falla, hacía la pasta con las películas de Pájaro y Espeso. Ah, no, no, a ver, y Entonces, claro, una con película otras de muchas cosas, Machanguitos, y con los otras muchas muñequitos. cosas. Claro, pero me refiero, o Pero, sea, para él el dinero en el cine no estaba no, 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 en una nada. película de muñecos raros y de un Sí, tipo en tanga con una espada. O sea, no, exactamente, pero que me hizo gracia, me dice, dale, dale lo que quiera. todo lo que quiera. Total. Y de hecho, el primer pressbook que tengo yo de Canon original, ya lo enseñé el otro, el jueves que lo enseñé, me siento muy orgulloso, todavía lo conservo. Con las fotos y con el sobre de papel, con la etiqueta hecha con máquina de escribir. De Canon, el primero que tuve yo. Es de los mates del universo porque me lo dieron en Ísaro, que lo tenían, y dicen, mira, no digo, se puede, sí, 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 toma las fotos americanas, las fotos españolas, me dieron, salí cargado, me llevé más cosas, pero yo salí con mis fotos de las películas de los muñequitos. Entonces, digamos que ese era el esquema, o sea, y con Krull, a ver, se han estado viendo, las fotos tenían muy buena calidad, de hecho hay unas cuantas fotos, el primer plano de ellos dos es precioso. Hay fotos que están muy chulas, hay mucho primer plano. El póster era muy bonito, el póster es el mismo que se usó en todos sitios. Incluso a nivel de distribución y exhibición, se la consideraba una buena película. Era una buena película de ciencia ficción, pero es curioso porque, eh, así como en otros medios, no. En esta revista, que en realidad tampoco es que tuviese que vender mucho más, es una revista especializada para distribuidores y exhibidores, hicieron un reportaje, o casi un public reportaje del Dragón del Lago de Fuego. Hicieron eso, hablaron muy bien de Krull. Es curioso que dentro del propio medio había gente que ya entendía que el cine tenía que cambiar, o sea, que había un ciclo nuevo y que en realidad, y es verdad, o sea, aunque le pueda molestar a aquellos que solamente ven la fantasía heroica o el cine de fantasía heroica, por decirlo de esa manera, en El Señor de los Anillos y en Tolkien, todas estas películas de las que hemos hablado, y esta especialmente, son las que pavimentaron el camino. O sea, por aquello de coger el símil del Mago de Oz, en este caso no del Mago de Oz, sino de Wizard, la película de Motown, que a mí me parece absolutamente maravillosa y se la recomiendo a todo el mundo si no la ha visto, entre otras muchas cosas porque me encanta Michael Jackson. De, Alucino también, perdón, porque son las cosas que me dan la atención. Sidney Lumet dirigiendo The Wizard, ¿no? pero era un musical, Sí, o sí, sea, sí, sí. el tema es que, y además era un musical de la Motown con Diana Ross. Y Y Michael Jackson haciendo del espantapájaros, del era, no sé. Espantapájaros, que hace un papel absolutamente precioso. A mí el de Wizard a mí personalmente es que la versión original del Mago de Oz no me gusta, lo digo públicamente. Me encanta la de los teleñecos, también lo digo públicamente, y que el que se agarra las vestiduras, por favor, eh, feel free, como se dice en inglés, siéntanse libres de hacerlo. A mí me encanta la versión de los teleñecos, pero a mí la versión de The Wizard, la de Sidney Lumet, me encanta. Pero porque es un musical y porque en realidad el espíritu de Frank Lebaum está ahí. Pues en realidad es eso, en realidad todas estas películas pavimentaron no el camino de los setas amarillas, sino el camino de la fantasía heroica en pantalla grande, que tuvo su momento en muchos seriales, que tuvo también en televisión con series como Ivanhoe, protagonizada por Roger Moore, por ejemplo, que se hicieron cosas, por supuesto, eh, el Errol Flynn perdón, el Robin Hood de Errol Flynn, el Ivanhoe de Robert Taylor, los Caballeros de la Mesa Redonda, todas esas cosas que se Sí, fueron Pinky haciendo. Durbar, todas estas. Sí, sí. Exactamente, pero todas estas películas de las que hemos hablado, por aquello de empezar, yo empezaría eh, con El Señor de los Anillos de Ralph Baskin,
Pero después ya todo lo que vino después, lo que hemos hablado, que puede ser La Daga de Fuego, Cristal Oscuro y todo lo que vino después, esta película es del año 83, que esta película se anunció a final del 82 y tuvo un largo recorrido fundamentalmente por el tema de los efectos. Primero para construir eso, los 29 decorados que salen, y porque los efectos, aunque tú lo veas ahora y digas, qué ridiculez. No, no, se lo curraron y se gastaron un dineral. De hecho, el presupuesto de la película es en efectos, digo, porque ninguno de los actores, el único que tenía que hacer cienta cosas era Freddie Jones, porque Ken Marshall venía a hacer televisión, pero nadie más. Y Marco Polo fue una miniserie que marcó un momento, fue una miniserie épica histórica que marcó un camino. Me falla la memoria, ahora además era una serie italiana. Ya no es italiana, es italiana. Era italiana, ¿verdad? O sea, es que Era de la encima era RAI. una producción europea, con lo cual a este hombre le habrán pagado para ser Krull nada. O Nada. sea, No, no, es una nada. película que nada en comparación, o sea, Claro. hombre, tuvieron que pagar el caché que tuviesen que pagarle, pero el tema es que con Krull pasa lo que pasa con todas estas películas, que ahora, claro, es como lo que hablamos el día de Indiana Jones. Es cuando la gente ha descubierto que Indiana Jones es Peril of Nayoka o Nayoka and the Tiger Man. Esto que están viendo es el anuncio que salió en el Variety, anunciando precisamente que la película se le había hecho en los estudios Pinewood. Y en esto es en donde yo creo que hay cierta inspiración en el Caballero del Dragón, porque este interior, que no deja de ser un interior basado en el trabajo de Giger, Es que te iba a decir, no, esto es Geiger en Alien, o sea es que. Alien. De hecho, la nave es muy orgánica también. Y el Caballo del Dragón también la nave es muy orgánica. Eh, y este anuncio pues salió justo ya en el 83 para decir que la película se había terminado. Este Me, escenario era absolutamente me monstruoso. encanta la frase de abajo, ¿no? Where Sí, nothing is too much trouble. sí, 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 sí. No, a mí me gusta rescatar estas cosas porque como yo he vivido, yo he crecido profesionalmente con estas cosas, es cuando aprendes realmente cuáles son los entresijos. O sea, digamos que yo no, hay preguntas que me podía hacer y gracias al Variety las respondía. O sea, tú leías en una revista profesional o una revista de cine, película rodada en tal estudio, sin ir más lejos, La Guerra de las Galaxias. Y después te ves esto y dices, claro, es que estamos hablando de que sigue teniendo uno de los escenarios más grandes del mundo para rodar. Tú pídenos lo que quieras, que aquí lo podrás Que conseguir. aquí Es lo que podrás eso. tener. Entonces, por eso me gusta rescatar, a pesar de lo farragoso que puede llegar a ser encontrar estas cosas, pero cuando las descubres es cuando todas las piezas te acaban encajando. Y fíjense, en el propio estudio estaban orgullosos de su trabajo, que es lo más divertido. O sea, eh, la gente no, la gente que se involucró, no es que, ¿cómo se llama? No es que Liam Neeson hable abiertamente, pero yo en una entrevista se lo preguntaron y él no se arrepentía de haber trabajado en Cruz. Al revés, o sea, fue un trabajo y él lo único que me es que no se le había pasado nada mal, precisamente por los compañeros de trabajo que tenía, porque además tenía gente con la que había trabajado antes, eran todos británicos, estaban rodando, básicamente rodaron todo en el Reino Unido, salvo cuando se fueron esos a rodar exteriores a Italia y alguna vez creo que a Lanzarote, que la película tiene exteriores rodados en Lanzarote, se fue la segunda unidad a rodar exteriores. Pero que es una película, eso, que combina fantasía, ciencia ficción, cine de aventuras clásico, 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 clásico. Tiene un mucho de serial también, tiene ese regustito a serial cinematográfico, tiene, pues eso, si quieres, tiene elementos muy, muy clásicos del Señor de los Anillos, pero tú lo dijiste al principio, que fue lo que me pasó a mí cuando la vi, es una película que se te pasa, o sea, te metes y te lo estás pasando tremendamente bien. Pero además tiene un narrador que no deja de ser Freddie Jones. A mí el momento más bonito de la película es cuando se encuentra con Francesca Annis, Francesca ¿no? Annis, que es la Madame Web, la que está metida ese capullo con la araña. Me parece un momento absolutamente precioso porque los dos son dos grandísimos actores. Él ya estaba mayor, fue de las últimas cosas que hizo, ella no. Después trabajaron en Dune y él se murió creo que al año siguiente. Pero es un momento precioso de dos actores veteranos que saben perfectamente lo que están haciendo y que esos 5 minutos ya te merecen. Pero el resto es una película, eso, tremendamente divertida, eso que tienes, eso tienes el pantano con demonios,
o con seres extraños, tienes el Cíclope, tienes un mago que es un desastre, pero que al final acaba haciendo las cosas mínimamente bien, tienes al héroe, que es un héroe que no se toma demasiado en serio, o la verdad tampoco se toma muy en serio. Tienes esos caballos que acaban volando, tienes esa torre enorme que no deja de ser eso, no deja de ser Mordor. eh, que en realidad a mí me hace gracia porque como también en su día lo criticaron, ahora no, a todo el mundo lo adora, pero en su día también criticaron, joder, es que Val Kilmer se pasa a Willow riéndose. Hombre, es que si tú puedes hacer de Marmardigan, yo también me estaría riendo, o Es sea, que es que ese en realidad, personaje además se presta, es decir, claro, es es que un cara dura mercenario que va allí, primero el elixir de amor que le echan, sí, 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 es sí, un o poco un sea, disparate, ¿no? primero lo encuentran donde lo encuentran colgado porque ha hecho no sé qué y Sí, después se sí. escapa y al final, pues lógico, o sea, en Es que ese realidad, momento estoy recordando un tipo en la jaula, limpiándose con un trapo los sí, sí, dientes sí, y tal, sí, tú sí, dices, sí. pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? O sea, después no, después es el héroe que realmente sabe lo que tiene que hacer, pero es como tú dices, es que se reía mucho, no, mira, es que en realidad, El eh, personaje se presta, es que es claro, el y el personaje. personaje, y este personaje también, o sea, podía ser podía ser un héroe muy amargado porque ha perdido a su padre y al principio de la historia le dice, es que he perdido a mi padre y a mi pareja, a mi mujer en la misma historia, pues, y el otro le dice, crece. O sea, si quieres ser rey, tienes que crecer. Es curioso porque además crece muy rápido y el mismo momento que me parece que está muy bien hilvanado, él lleva el símbolo es esa estrella de 5 puntas es el símbolo de la casa real a la que él pertenece. Y en ese símbolo está la llave, que es la que lleva el alguacil mayor, que es como el primer ministro, que es el que permite quitar las cadenas de todos ellos. Y hay un personaje el personaje principal que no se la quita hasta el final de la película. Y eso curiosamente es una evolución muy rápida, es el camino del héroe. Digamos que él ya lo han educado para ser un héroe, pero él aprende Hombre, rápido. es una versión, ¿cómo es? Digest Reader, ¿no? Sí, Aquellos, de, de, pero del de, camino del de- héroe, pero lo o tiene. sea, tú ya tienes que tener conocimiento de que él ha pasado por la historia, no le queda más remedio, evidentemente es reticente. De hecho, por ejemplo, él es muy reticente a ir a subir aquellos peñascos, que eso está hecho en Italia. eh, para encontrar la estrella. Él no lo tiene muy claro si la va a encontrar o no la va a encontrar. Después cuando la encuentra está eufórico, pero en cierta manera eso sí es el camino del héroe de Campbell. Esa subida a la montaña solo de una forma muy abrupta, eso sí es el camino del héroe. Es cuando él baja ya ha aceptado realmente quien es. Antes estaba un poco deambulando, por eso, porque después cuando se encuentra con los bandidos que van a crear un poco su banda tipo Robin Hood, él ya tiene las cosas, digamos que más asumidas. De hecho, el desparpajo de él, cuando está rodeado y en vez de asustarse, guarda la espada y se ríe, ese es Errol Flynn. O sea, es como cuando Errol Flynn se pelea con Little John, se van los dos En el al tronco, río en el río, con el palo, ¿no? y después se levantan muertos de risa. Evidentemente, eso es Errol Flynn. Pero que él dice, oye, es que se copia de Errol Flynn. No, no, o sea, le han dado la oportunidad de ser el bueno de la peli. Porra, que se lo pase bien. O sea, yo en realidad, por eso digo que el problema de esto es lo que tú dijiste antes, es que yo creo que la gente muchas veces se ha olvidado, y se lleva olvidando mucho tiempo, no estamos hablando de ahora, no es por las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías, no. O sea, tú y yo empezamos en este negocio hace mucho tiempo, y la gente se lleva olvidando de ese contrato que firmas cuando entras al cine. Y yo sinceramente no entiendo, porque además es un contrato por el que tienes que pagar, no es un contrato gratis. O sea, si no tienes que pagar, bueno, vale, pues muy bien, puedes despotricar lo que te dé la gana, me parece absurdo, pero tú estás pagando un contrato para incumplirlo y encima has pagado. Me dices, no lo entiendo, porque no lo entiendo. O sea, no, tú no tienes ninguna obligación de ir a ver una película, eso es una decisión tuya, independientemente de que pueda ser una exigencia de guión, pero en este caso tú no tienes ninguna obligación. Si vas a ver una película como esta, que además desde el principio, los créditos de Es la que película sabes lo son, que hay realmente, o sea, que exactamente, los te créditos tú planteas lo tal. estás viendo, perdona, es el anuncio de Variety que yo he puesto al principio. O sea, es la estrella saliendo. Y además es una película que tiene la música de James Horner, que es un grandísimo compositor, que de hecho le ha puesto la música a un montón bueno, de Rocketeer, sin ir más lejos, por ejemplo. Y ya desde el principio te estás metiendo en la historia. Más es muy inmediato. O sea, tú vas viendo eso que no sabes qué es, que acabas aterrizando y después te das cuenta. Cierto es que te puede chirriar, entre comillas,
que los invasores acaben yendo a caballo, por ejemplo. Pero en realidad es un poco lo de, igual que los simios, en vez de los simios acaban usando caballos para andar, ellos también, se supone que cuando llegas a un sitio utilizas la materia prima que encuentras, y si había caballos en ese planeta, es la materia prima que... Te recuerdo qué animalitos se utilizaban en el Imperio Contraataca, ¿no? En el Sí, sí, planeta de Hoth. Entonces, exactamente, por eso te digo que es lo que había, me parece eh, absurdo ese tipo de comentarios, más allá de lo que si le quieres buscar tres pies al gato. Pero en realidad es una película desde el principio, hasta la llegada de él cuando llega, esa conversación que tienen él y ella, que es una especie de estar jugando al escondite, porque ella lo está desafiando a él, porque ella lo ve. Eso es una cosa que no queda bien explicada, pero que tú lo puedes llegar a entender. O sea, ese eres un insolente, pero me gusta, da la sensación de que ellos se conocían de antes. O sea, ella está dispuesta a casarse para que los dos reinos se unan, pero no es un matrimonio a ciegas, no. Ella sabe quién es él. con quién es y por eso y por lo tanto acepta también. O sea, vale, Exactamente. O sea, una mezcla realmente, entre no me quedo remedio, pero me gusta. pero Y quiero. lo que me voy a encontrar, como dice en una película, una película muy divertida que hay en una plataforma de una peluquera italiana que conoce a un príncipe de un país europeo que están en su país y en una noche le dice, bueno, te tienes que casar con alguien. Entonces él le dice a ella, dice, por lo menos, visto cuál es la historia de la monarquía, no me tengo que casar con mi prima, que es la traducción literal, pero bueno, es muy real. La historia, pues, esa complicidad que en la película no queda todo lo desarrollada que quisiera, está claro que ella sabe quién es él, ella se esconde y cuando se encuentran, a ver, existe una química entre ellos dos que digamos que ella acepta casarse porque con lo que se va a encontrar, de lo que se puede encontrar, aunque el padre al principio le dice que no le convence, yo creo que el padre le dice, no, yo creo que lo que tú tienes que entender es que al padre no le convence que se case con él porque sabe que él es lo que es, que tiene la cabeza llena de pájaros y que eso, y que la hija en cierta manera se puede contagiar pero que se conocen de antes, no es que, además te lo acabas creyendo porque bueno, son dos reinos que están cercanos y aunque los padres no se aguanten, y además no existe la figura materna, por lo pronto en la vida de ella. Son papá y papá, y el día de la boda no hay madre en ninguno de los dos casos. Se sobreentiende que ellos se han visto a lo largo de su vida y han jugado juntos y toda esa historia. Pero es algo que en eso, por ejemplo, Peter Jackson lo hace muy bien. O sea, la cámara está puesta en el sitio, es un plano medio y les ves las caras a ellos y al final el objetivo la cámara se va acercando y prácticamente es un primer plano y le ves la cara a los dos. Y en 45 segundos ves la complicidad que tienen los dos personajes. La pena es que por las exigencias, lo que tú has dicho, por las exigencias de guión, por la cerrazón de los propios productores y de la propia industria, esa historia no se desarrollará más. Porque lo que más alaban de esta película es el papel de ella, a pesar de que sale muy poco. Porque dicen que ya empezaba a demostrar ser una princesa del siglo XXI en el siglo XX. Pero a mí en realidad la película, te digo, la película cumple de sobra y de basta Con, con, con lo con que la... plantea, o sí, sí, o sea, es que al final lo que te está vendiendo es lo que tiene. Oye, Eduardo, sí me está llamando la atención porque estoy viéndote detrás la carátula del DVD, me Sí, parece que tiene, sí, y lo estoy comparando a la vez con la imagen que tenemos en pantalla del sí, cartel que se utilizó en todo el mundo, ¿no? Que son sí, ellos dos abrazados, es verdad que él tiene la estrella en la mano que lanza mm, esos mm, rayos con sí, la bestia detrás de la sí, montaña. sí, Pero es curioso que además lo comentabas, que esa estrella al que le salen hojas y tal es muy icónica, pero originalmente, si te fijas en el cartel original, solo se intuye, vale, la tenemos volando al lado del título, Krull está, pero en cambio en el DVD lo tenemos en primer plano, o sea, es sí. lo que están vendiendo principalmente. Es que es lo que yo creo que, bueno, y en el primer anuncio que se ve, el que yo encontré del Sí, Variety, es la estrella. Ahí es donde, aparte que, bueno, también hay que entender que la estrellita en cuestión, el efecto no tendría que ser barato, porque esa es la segunda parte. De hecho, es un efecto muy real, o sea, cuando él ataca a las hordas con la estrella, es fantástico, o sea, la estrella sale, los golpea, le vuelve a la mano, sale otra vez, le vuelve a la mano, eso está maravillosamente hecho. Pero claro, después está que dicen, mira, es que eso que tú estás viendo ahí costó un disparate. O sea, no es que, a veces no es que no quisieran hacer más,
es que tampoco había, Ya no tenían tampoco, capacidad de más, claro. exactamente, o sea, muchas veces es eso. Y también porque muchas veces, eh, aunque ya de primera atada la estrella estaba como símbolo, eh, no es como otras cosas que el símbolo ha venido a posteriori. En este caso particular, la estrella ya estaba, porque te digo, en el anuncio del Variety del tercer trimestre del año 82, lo que salía era Krull y la estrella volando. O sea, era como decir, madre, ¿y eso qué es? Y uno de los momentos que sale en el tráiler precisamente es la estrella en cuestión. Con el paso del tiempo es la imagen más icónica. También porque, a ver, todo este tipo de cosas tiene que ver con convenciones, con screening que se hacen posteriormente, con comentarios. ¿Sí? Este es el momento cuando él la saca, precisamente la saca, está toda envuelta como una especie de lodo y se cae. Y entonces la abre y salen está basado en una estrella japonesa. Lo que pasa es que las estrellas japonesas, una estrella china, tienen tres o cuatro y está bien, tiene cinco. Tiene cinco puntas. Un arma real en este Hombre, caso. pero para la sociedad occidental el Pentágono tiene mucho más simbología Sí, que no solamente tener tres. Entonces entiendo exactamente, que haya sido entonces de cinco. esa es la historia. Pero que muchas veces el tiempo también va rescatando elementos más o menos icónicos de una historia y los acaba. Entonces, claro, ya cuando en este DVD sale un reportaje que se hizo en su momento, que es una especie de, no making of, sino un poco la tramoya detrás de Krull, incluso en esta edición, que no sé, porque yo no sé si yo tengo, esta edición es la edición británica, yo tengo la edición española también, la edición española no está. Aquí hay un comentario de la adaptación a cómic que hizo Marvel, porque esta película tuvo adaptación gráfica y tuvo una serie de videojuegos. Primitivos, 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 pero tuvo una serie de videojuegos. Y por ejemplo, en los videojuegos, que creo que los comerció Atari porque era la primera que había, de todas maneras, la estrella salía y mucho. Porque es un elemento, fue una película, curiosamente, no tiene más merchandising por razones, porque más la película no funcionó, pero bueno, tampoco se le planteó, pero sí tiene adaptación gráfica, como ayer enseñé la de Conan y como otras muchas películas de las que ya hemos hablado o hablaremos, y tuvo, creo que fueron tres videojuegos distintos, porque se prestaba, porque en realidad se prestaba mucho, lo que pasa es que era muy temprano, o sea, el mayor hándicap de Krull. Mire, esta es la portada del segundo número publicado por Marvel. La portada del primer número es el mismo cartel que hemos estado viendo y este es el número 2. O sea, esto está escaneado de los cómics que yo los tengo en álbum y los tengo en formato. Me las acabé comprando en formato grapa por aquello de las portadas eran distintas. Es que todas estas películas, amén de los problemas que puedan arrastrar a nivel técnico, que en realidad en ese momento no eran problemas, era lo que se podía hacer, llegaron muy pronto. Pusieron las losetas para que después, y no lo digo en sentido peyorativo ni despreciado, ni lo desprecio, pero son las losetas que después cruzó Peter Jackson. A ver, hay un personaje que muere en El Señor de los Anillos, versión cinematográfica, que en la novela no muere así, pero Peter Jackson lo copió de la película de Ralph Baskin, tal cual. O sea, en la novela el personaje aparece en un montón de una torre, en una montaña de muertos, y Baskin lo cambió y Peter Jackson lo trasladó de animación a acción real. ¿Cuál era? Que no recuerdo. Boromir. Eh, Vale. Es que en las dos películas queda muy bien cómo está defendiendo a los hobbits y le empiezan a lanzar flechas una Exactamente, y pues otra y otra y otra y otra mientras él sigue peleando, ¿no? eso está copiado de la película de Ralph Baskin y la novela de Tolkien no es así. Entonces, Jackson, por ejemplo, Jackson sí fue consciente digamos, de las losetas que estaba pisando. Pero el común de los mortales no. El común de los mortales era, mira, El el nuevo juego juego de de Atari. Atari, sí. Muy bien, muchas gracias. Esto no lo he encontrado yo. Se lo agradezco muchísimo o sea, sabía que existía, pero esta imagen no la tengo yo. Don Gonzalo, muchas gracias. Sí. Pues, porque además, y fíjate, en el juego sale ella, él y él con la estrella La estrella. Ahí la estrella ya tiene las hojas abierta. fuera, Sí, ¿no? sí. Y aquí también, o sea, es el tema. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que el problema fue una película que llegó cuando llegó,
que tuvo una distribución muy irregular a nivel, porque además era una película europea que no tuvo esa gran distribución o ese gran eco. Esta es la portada del primer número, que es exactamente calcada. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en esta portada sí se ve más grande la estrella, se ve más grande el título y Sí, se ve más el grande la título, sí. estrella. No fue una película que contase con la misma campaña de publicidad, aunque la distribuyó Columbia, porque es una película británica. O sea, no tuvo el mismo bombo y el mismo platillo que pudo tener cualquier otra película, aunque otras tuvieron el bombo y el platillo que tuvieron que tampoco funcionaron. Llegó cuando este tipo de cine la gente no lo acababa de aceptar más allá de, porque no lo acababan de aceptar y ni siquiera los que lo producían confiaban en él. Yo creo que muchas de estas películas fracasaron. Eso se lo oí yo creo que lo he dicho, el señor Thomas Christ, él se llama Thomas Christ Foster, es el nombre del segundo apellido. Él siempre ha defendido Legend, siempre, 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 siempre. Dice que es una de las mejores películas en las que ha trabajado y que le encanta, de principio a fin. Y además, entre otras muchas cosas, porque él dice que le encanta Peter Pan. Entonces, el personaje de Legend es Peter Pan. Lo mires por donde lo mires. Le falta tener las orejas más puntiagudas y volar, pero en realidad Jack es Peter Pan. Y él dice que el problema fundamental de Legend es que los que la pagaron no la entendieron. Eso lo dijo en una rueda de prensa en Madrid cuando fue a presentarla. Yo creo que quienes pagaron querían ver Alien 2 en su momento, Sí, que a mí no ha siempre. llegado. Iba a Sí. decir que Blade Runner 2, pero Blade Runner en su momento también fue un fracaso, con lo Sí, cual no, y además entiendo que tampoco era querrían. distinta compañía, Exacto. era distinta productora, eh, pero en Pero realidad en el caso era la Fox, o sea, Alien era Fox y Legend, si no recuerdo, es Fox también, era Fox, es con lo Fox. cual querían ver Ver otra Alien, cosa. Y se Alien 2, encontraron algo que con cuando, un cuento cuando de hadas. además, un cuento de hadas, cuando además sigue teniendo la imagen más icónica que Del existe demonio, del demonio. del demonio. El O Tim sea, Curry ahí está impresionante. Ese Fox maquillaje rojo, ha vivido, después lo curioso es que la propia compañía ha vivido hasta cansarse. Anda que no hay portadas antes, ahora. Yo me he dedicado, entre otras muchas cosas, porque yo no nunca lo he disimulado, tengo pasión por Legend. Tengo las tres versiones que hay, porque al final había una versión de televisión que al final estaba en VHS y se puede conseguir en DVD. Y yo tengo las portadas del momento y las portadas que han ido saliendo y me viene cargando del Conde San Diego con la figura grande, la figura del demonio, que no la tenía, era una de las cosas que se me había quedado en el tintero en su momento. Fox lleva viviendo de la iconografía de Legend, no te puedes imaginar cuánto. O sea, al final es lo mismo, o sea, es como las estrellas de Krull. O sea, hay fundamentalmente imágenes que sobrepasan la historia. es que Pero la secuencia del demonio saliendo del espejo, mm, pocos momentos hay tan aterradores, sí, pero visualmente tan fantásticos, ¿no? sí. Que después lo homenajea claramente John Carpenter en El Príncipe de las Tinieblas, porque es exactamente igual, hasta la angulación de la cámara es la misma. Pero en realidad es eso. En realidad yo creo que el problema de esta película y de muchas otras fue, primero, los que la produjeron no sé muy bien por qué lo hicieron, no acabaron creyendo en la película. Segundo, la crítica especializada, uy, corramos en dirección contraria, como dice el inmortal Ace Ventura, yo me abro y tiro millas en dirección contraria de ese tipo de crítica. No solo no la entendieron, sino la vilipendiaron como vilipendiaban cualquier otra cosa que tuviese que ver con ese tipo de género. Y después, la pereza de la gente de verse cosas que con todos mis respetos eran, no te voy a decir de usar y tirar, pero que tampoco te aportaban nada más allá de... Y cosas como esta, que además tienes un montón de elementos que están, digamos que bien unidos y bastante bien conectados, pues no les hicieron caso. Ahora no hará todo el mundo, pues eso, ahora eh, ahora haces una lista de películas de culto de género y las 10 primeras son películas de los años 80 por lo general. O sea, y está eso, que está el oscuro, está Cruel, está Leia, está Lidia Halcón, no sé qué, no sé cuánto, pero si en su día no fue a verla nadie. O sea, y cuando hablaban, las ponían, o simplemente no hablaban de ellas. O sea, lo triste de muchas de estas películas es que no, o hablaban fatal, o simplemente las ignoraban. Es que es un género que para la gran crítica y para los teóricos
Les ha importado menos que cero, ¿no? Menos que cero. Entonces, ahora no, resulta que, bueno, ahora, claro, se hacen los anillos y a partir de ahí, bueno, pues ya. Entonces es cuando la gente empieza a mirar atrás. Dice, "Oh, mira, ¿de dónde salió esto? Mira no sé qué, o mira este detalle, o no sé cuánto". O de repente en un programa especial o en un colgado pone en internet el tráiler de Cruz, o pone los títulos de crédito, pone la chisma, o pone la estrella. Y alguien dice, ostras, ¿y esto de dónde ha salido? Y tú dices, mira, si tú hubieses visto el Variety en su día, ya lo sabrías. Porque yo a una persona normal no se lo puedo no se lo puedo ni siquiera comentar. Pero una persona que se dedica a esto profesionalmente, yo ya lo he dicho muchas veces, si está en tu mano, tú tienes que leerte el Variety casi como obligación. Sobre todo el de ahora, que es muy comodísimo porque es muy grande, pero vamos, es una revista de dimensiones monstruosas, pero una revista, y en color, y no tienes problema que te destiña la tinta. Y si no, pasar por el trance de tragarte esto. Pero es cuando tú entiendes y dices, joder, o sea, se gastaron. Digo, yo no sé lo que costaba. Es una asignatura que tengo pendiente, fíjate, que es preguntarle al Variety más o menos cuánto podía costar un anuncio en el Variety de esta época. Pero si te dicen que a lo mejor esas 4 páginas costaron 25, 30, 40 mil dólares de la época, me lo puedo creer, ¿eh? Es probable, sí, claro. O sea, y que estamos hablando de un auténtico disparate de dinero porque estamos hablando de dólares de la época. Y es cuando dices, o sea, yo cuando abrí, lo vi, digo, digo, esto lo abro y veo, digo, mi madre, o sea, esto es precioso. O sea, es para ponerlo. Esto justifica el que llevemos 1 hora y 10 hablando 1 hora y cuarto hablando de Krull. Y a mí me hace gracia, por no decirlo, por no decir una palabra malsonante, que gente que supuestamente está muy metida en este negocio y sabe mucho, no sé qué, no sé cuánto, tenga las lagunas que tiene. ¿Y por qué esta película? Pues mira, es que desde el principio se planteó, es una película que sonaba bien. O sea, yo soy de la teoría de que hay cosas que las ves y dices, oye, esto suena bien. Y anuncios como este, dices, oye, merecen la pena, porque digo, no es el típico cuadrito, no, son 4 páginas del Variety. Casi un año y medio antes del estreno de la película. No se crean que la Guerra de las Galaxias tiraba la casa por la ventana, ¿eh? O sea, primero Fox y después Lucasfilm anunciaban las películas con 1 o 2 páginas, ¿eh? No, no se crean que era estos jaujas, no, no. La todopoderosa Lucasfilm, cuando anunciaba una de sus películas, ponía un par de paginitas. A lo mejor te ponía eso, un folleto especial cuando el retorno del Jedi, en este caso la venganza del Jedi, que es a veces el folleto desplegable y debe medir 1 metro 20 entre unas cosas. Pero en realidad no, o sea, la práctica, lo normal solían ser este tipo de cosas. Ya que meter 4 páginas, digo, para mí un caso excepcional es el de Warner cuando presentó Superman, que son 12 páginas anunciando la película de 1979, 78, no 79 cuando se estrenó. No, 78, 79 es Alien, 78 es Superman. 12 páginas del Variety, pero claro, estamos hablando de Warner Brothers, que tiene dinero, en ese momento el que le daba la gana. Pero son 12 páginas, pero no es una película normal, tenía 1 o 2 páginas y Krull tuvo 4. Y dices, oye, lo que pasa que al final es eso, al final le llegaba gente que no sabía qué hacer con ella, que no sabía dónde estrenarla, que no sabía cómo estrenarla, no sabía ¿A cómo qué público distribuirla. dirigirla? Porque puede ser una película infantil, pero después resulta que tienes escenas tan emotivas y tan potentes como la del el reloj de arena, o aquel que Sí, dan, sí, donde tú sí, sabes en el momento que vas a morir, ¿no? Entonces, uf, exactamente. No, y de hecho, mira, y con eso yo creo que ya podemos terminar. Yo creo que también el otro problema que tiene Krull, que lo arrastran muchas de estas películas, es que son películas teóricamente para un público infantil y no lo son. O sea, El Dragón del Lago de Fuego no es una película para un público infantil. Al revés, es una película bastante seria. Cristal Oscuro, vamos, no llevas a un niño a ver Cristal Oscuro. Más allá. Krull tampoco es una película infantil. Lady Halcón tampoco. Legend, menos todavía. Legend, digamos que los primeros 20 minutos, pero llega un momento que Legend es tan oscura, no, tan no es oscura, una tan oscura. película de terror, es una Es una película de película, terror. llega a ser una película de género, de terror. Eh, Taron, vamos, Taron es una película de animación para gente muy adulta, no adulta, muy adulta. Y la lista, y seguimos, 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 seguimos. Y ese creo que también es el problema. El problema es que muchas de estas películas se hicieron ya con una mentalidad adulta. Hicieron fantasía, fantasía heroica, bueno, y Conan, ya lo hablamos, no es una película precisamente para niños, ni para adolescentes, casi te voy a decir. Pero bueno, vamos a dejar el tema de las calificaciones. Pero que son películas que
tocan la fantasía de una forma muchísimo más seria. Y lo que tú dices, tiene momentos en donde son muy emotivos, pero son momentos esos adultos. O sea, de dos personajes que se conocen y la rotura del reloj de arena y esa arena que vas corriendo, ese tipo de cosas no son para niños. Y yo creo que también parte del problema fue, como tiene monstruitos y caballos que vuelan y una estrella que no sé qué, no sé cuánto, es para niños. No, miren, perdonen, no. O sea, también es, a ver, lo sabes, hace menos de una semana, alguien muy importante ha dicho públicamente que las películas de animación son solamente para niños. Y lo más triste de la historia es que está dentro de una compañía que hace cine de animación y que es la propietaria de Pixar. Entonces, ya, y eso lo he dicho en el año 2022, imagínate el año 93. Cuando dijeron, no, ¿y qué hacemos con esto? Ah, pero como tiene no sé qué, no sé cuánto y para niños. No, mire. Y Taron no es para niños. O sea, por mucho. Es que ni siquiera, es que el cartel de Taron daba miedo. El cartel de Filmmayer, que yo lo tengo, Taron daba miedo el cartel. El cartel de Legend no, el cartel de Halcón tampoco, pero el cartel de Taron, el cartel de los mágicos, daba miedo. Entonces, dice, ¿y cómo puedes pretender que esto sea para niños? ¿No? ¿Cómo vas a tener una película? Claro, en el año 87, si tenías más de 12 años, no podías ver una película de animación. Y estoy siendo generoso, por aquello de, eras preadolescente. Estoy haciendo adolescente, no ibas a ver una película de dibujitos animados. O sea, yo creo que también hay un choque generacional entre lo que se hacía 50, 60 y 70, lo que se empieza a hacer en los 80 y los 90, que digo que el que no quiso cambiar el diapasón, no le quedó más remedio cuando se estrenó El Señor de los Anillos, porque fue cuando ya todo esto se volcó y entonces a partir de ahí ya se empezó a ver la fantasía heroica de una forma muchísimo más adulta, se empezó a aceptar que podía ser para un segmento de público, sobre todo en países como España, te digo, yo he visto dos de las tres películas del Señor de los Anillos, las he visto aquí, y el segmento de público que iba a ver El Señor de los Anillos, muchos no cumplían los 60, ni los 65 ni los 70, pero eso no pasaba en España. Eso ha pasado ahora. Aquí ya aceptaban que El Señor de los Anillos es una historia adulta. En España no. En España lo que tú dices, ese libro es muy grande, ese libro de fantasía y eso es una tontería y no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo creo que, pero que la gente tuvo que cambiar porque no le quedó otro remedio, porque el cine ya empezó a demandar una serie de cosas y dijeron, bueno, si esto da dinero, tragamos. Y muchas de esas películas se han estrenado, sí, exactamente. Nos comenta Eh, ahí Sí, sí, ocultamente Gonzalo que si Vals para Martir es para es lo niños. mismo. Sí, sí, o sea, la lista de animación adulta es, mira, Up, que es una película de Pixar. Mi pareja dice que no es una película para niños, es una película con niños. Pero no es una película para niños, es una película que sale un niño. Pero Up no tiene absolutamente nada de película para niños, es una película con un Solo niño el el protagonista. comienzo del Sí, sí, enfrentamiento ante la sí, sí, muerte y la soledad, te quedas ya como está, diciendo, puff. ya está. O sea, es película con niños, pero no película para niños. Pues ese es el tema, o sea, el tema es cómo ha cambiado la historia y los que ya no quisieron cambiar, los que estaban en plan irreductible galo, en el negocio, se dieron cuenta de que ya no había opción. Y es cuando además, a partir de Señor de los Anillos, estos últimos 20 años, es cuando estas películas se han vuelto a programar en festivales de cine, en encuentros, en universidades, se habla de ellas, se escribe de ellas, y es cuando la gente empieza a encontrar similitudes y dice, oye, pues mira, esto no está tan mal, y el papel de él era más chulo, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero, digo, la década de los 80, sobre todo la década de los 80, a nivel de fantasía, es un desastre. Ahora no, a todo el mundo chochea, por decirlo claramente, con esas películas, pero lo normal es que fueras a ver, yo creo que lo he dicho, yo fui a ver El Señor de los Anillos, perdón, Cristal Oscuro, estando en Salamanca, que había ido a ver a una amiga que estaba estudiando allí y fui a verla. Y yo fui a ver el Cristal Oscuro a una sala en Salamanca que estaban poniendo Los Nuevos Bárbaros de Ruggiero, creo que es de Ruggiero Es Deodato. de datos, sí, los nuevos bárbaros de Deodato datos. y Cristal Con Oscuro. aquellos dos gemelos salidos Sí, de la lucha eh, libre. Porque... exactamente. Y no, no, esa es la de los bárbaros, ¿no? Los nuevos bárbaros es otra Ah, cosa. Sí, vale. pero bueno, en la misma línea de Ruggiero. eh, lo digo porque tuve la oportunidad a Ruggiero de Dato tuve la oportunidad de conocerlo y hablar, entre otras muchas cosas, de esa película. Y estaban poniendo el Cristal Oscuro, los nuevos bárbaros. Y me fui a ver Cristal Oscuro.
La vi solo en el cine. No había nadie, estaba yo. No me extraña. O sea, y yo venía con la formación que venía y había visto el tráiler y no sé qué y no sé cuánto y salí dando tumbo. Pero me Fíjate, pasó fíjate, perdona, que incluso la nueva versión que han hecho la serie de televisión para Netflix una temporada. eh, no ha funcionado tampoco. Diría está No, cancelado. la cancelaron y es muy cara, es muy cara, es muy cara. No, vamos a ver. Esa, sigo diciendo, tal y como funciona el sistema, es por supuesto que es cara. Por supuesto que es cara. Pero el riesgo no lo corres tú, lo corren otras, no solo tú. No lo entendieron. O sea, el problema es que tanto en la película como en la serie se plantean tantas cosas y de una forma a veces tan cruda, tan cruda, tan cruda, que la gente no lo ha acabado, no lo acabaron nunca de asimilar. Es una de las grandes cosas, pues, digo yo. Y cuando fui a ver Los Nuevos Bárbaros, a lo mejor había una docena de personas o 20 personas viéndola y demás. Pero no, Cristal Oscuro estaba solo. Entonces, la historia se escribe así, porque además lo que no deseo de olvidar es, o sea, tú tienes que tener memoria y darte cuenta de lo que hay. Igual cuando dicen, no, Blade Runner fue un fracaso. Y yo lo sé, en Las Palmas de Gran Canaria, con las cifras en la mano que me pusieron delante, fue un fracaso. Lo que dijeron después los críticos 10 años después, oye, me parece estupendo. Pero en su día no funcionó. No, la gente no fue al cine a verlo. No fue al cine. Y en el caso de esta película, te digo, tres cuadros de lo mismo. O sea, se estrenó muy mal, de una forma a saltos, prácticamente no se iba a estrenar. Y te digo, tuvieron que pasar un montón de años hasta que al final la gente se ha dado cuenta de, oye, pues esto. Y por eso la escogí, no solo por el hecho de que me encantó, no solo por el hecho de que me pasó el día entre papeles, en este caso llenos de polvo, llenos de tinta, y por el hecho de que siempre he tenido esa querencia para con el cine de fantasía, ciencia ficción, con el cine de género en general, sino porque coincido con lo que dijiste al principio, que es una película tremendamente entretenida, que eso, que te agarra desde el principio, porque te agarra sin darte cuenta, es una película muy tontona, pero te agarra desde el principio, como te das cuenta, ya estás en el paseo, ya él tiene la estrella, y resulta que para llegar a la estrella han pasado 45 minutos. O sea, prácticamente la mitad de la película. O sea, tú al final ves la estrella, esa estrella que ves al principio de la película, para verla en la mano de él, ha pasado casi una hora. Y dices, jo, ya, ya está, ya llevo una hora aquí sentado y mira lo bien que me lo he pasado. Y al final se trata de eso. O sea, y lo dijiste antes, Willow es una película que yo fui a la premier cuando se estrenó en Madrid y tampoco funcionó más allá de. Ahora se va a estrenar, ahora se estrena este mes la La serie de serie televisión en televisión que con tiene una Warwick factura Davis también. Sí. preciosa, porque tiene una factura preciosa, y las fotos que han mandado, y Disney está volcada con ella, cosa a la cual me parece fantástico. Pero no nos engañemos, Willow fuimos a verla lo que fuimos a verla. Ya está. O sea, Es una película, un título que defiendo desde hace mucho tiempo. ¿Sabes? sí, sí. Lo que No, la no, vi porque yo reconozco que me lo pasé bien. Hay momentos que yo de broma siempre digo aquello de cojo el cerebro, lo dejo en un botito, pongo a ver la película y después ya me lo vuelvo a poner. Es que en esta película con Willow ni siquiera tuve no, que no, hacer no. eso. Además, Willy es una O sea, película que tiene tan desde la, entretenida, tan desde la familiar, música, tan... Sí. cómo te mete, cómo está la situación, Val los Kilmer nunca personajes. está mejor, Joanna mm, Bailey tampoco. Es Igual, que... todo, todo. O sea, es una película que tiene, y además tiene, coincido, ayer precisamente leyendo estuve en la biblioteca de la Filmoteca, un ensayo sobre cine fantástico, que hablaba muy poquito de Krull, y de Willow decía que la gran virtud de Krull es que Ron Howard, siendo una película de género, sabe mostrar la sensibilidad de los personajes. O sea, tú acabas entendiendo las motivaciones de los personajes, acabas viendo los dobleces de Matt Mardigan, de ella, de Sonja, de todos los personajes, porque Howard es un gran director y además Howard es un director evidentemente criado ya en. Willow ya es una película que demuestra que tiene el director que tiene que tener también, y como le pasa a Conan con John Milius, y Howard sabe entender que aparte de la fantasía y los efectos y las hadas y no sé qué, hay personajes reales. Y yo creo De que hecho, por ya eso, claro, lo bueno es que él ya era actor. Empezó siendo un actor infantil que llegó a trabajar sí, hasta con Minelli, con lo cual, exactamente. o sea, Él sabía lo que se traía entre manos y eso hace mucho. O sea, supo potenciar ese tipo de cosas. Por eso Willow es una película que ha ido creciendo en el imaginario. Y la gente cuando le ha dado una oportunidad se ha dado cuenta de que es algo más que una película de enanos
y es algo más que lo que es una película que tiene, además es una película con muchos subtítulos, entre líneas tiene mucho que leer, pero sobre todo es una película que la sensibilidad de los personajes, más una película que jugó muchísimo, ellos se terminaron casando, Val Kilmer y Joan Wilde se acabaron casando y estuvieron bastantes años casados, además. La química que ellos tienen en la vida real se Se transporta, transmitía, sí, sí. se transmitía muchísimo, porque al principio era en cierta manera la insolencia de él y el recato como británica que es ella, que ella es muchísimo más seria, muchísimo más puesta, muchísimo más de método y el otro es más de vamos a improvisar. Vamos bueno, pues eso. Yo no lo he leído, pero me gustaría saber qué respetó Val Kilmer del guión original, porque me da a mí que poco. Me da a mí que la mitad de las cosas eran directamente improvisadas, pero Y más conociendo a Val Kilmer cómo se fue comportando en esa época como actor, ¿no? Y como persona, exactamente, ¿no? pero en realidad en este papel se nota que él está muy a gusto. Él siempre hablaba muy Reco- bien de Willow. por cierto, recomiendo muy mucho dos documentales. Uno está en Filmin, que es un documental grabado por él mismo, que tenía la costumbre desde siempre de Sí, grabar con sus cámaras de sí, sí, vídeo las cosas, sí. cosas, y entonces ya ahora que está muy mal con el cáncer de garganta, casi no puede hablar, ves, él mismo además dice que fue un capullo durante toda su vida y que ahora se da cuenta de ello, ¿no? Entonces merece la pena. Y el otro documental donde también estaba Val Kilmer es el rodaje de la isla del Doctor Moreau, Doctor Moró, sí. la Él que lo he visto, iba a empezar a hacer Richard Stanley sí. y al final terminó siendo la John Frankenheimer y yo creo que la película es horrorosa, pero el documental es fantástico. O El sea, documental es fantástico. Y de hecho a mí me gusta mucho digamos que reivindicación que hace Tom Cruise en Maverick, que me parece una película mucho más redonda de lo que la gente ha querido ver, porque además es una película de personas mayores, personas que han crecido, todos han crecido, empezando por él, por Jennifer Connelly y por Val Kilmer, y el momento en el que están juntos es precioso, realmente. la casualidad, no lo había visto, no pude verlo en el cine y acuérdate que hace un par de semanas hicimos una de las charlas, no, la hice fuera de la isla y aproveché y vi la película curiosamente en el avión de vuelta. O sea que vi una película de aviones en un avión, un poco tal, y reconozco que a mí no me llega, pero nunca me ha gustado, no me gustó en su momento Top Gun. Está, bueno, Esta es muchísimo más, siendo la misma película, eso sí, o sea, es un no, remake una de la otra. pero no es, pero Es la misma más, sin ser igual, pero es me más, entiendes, digamos que sí, es más real, fundamentalmente porque en esta película a él se le nota la edad, sí. Pero mucho, ese momento, es verdad que ese momento entre están los dos, juntos, donde Kilmer ya está, eso que no puede hablar, se comunica a través de la textos en pantalla el del ordenador, ordenador, es exacto, fantástico. te llega un poco, sobre todo porque ves que Kilmer en su momento, hombre, no llegó a la altura comercial de Tom Sí, Cruise, pero yo creo que pero por su hizo, mala cabeza, o sea, sí, por su no mala por cabeza, no porque no tuviera cualidades, porque capacidad de hecho actoral, exacto, sí. hizo cosas muy presentables, pero a mí Maverick me parece eh, un Top Gun mejor hecho, porque la primera es una película bastante más deslavazada en cuanto a narración cinematográfica. Esta está muy bien hecha. O sea, técnicamente es un prodigio como está hecha la de Montreal película. Te metes mucho más en la carlinga de un avión que te metías en el otro Top Gun, porque además está hecha de una manera mucho más realista. Pero después tienes la oportunidad de, no solo los chistes privados de que el personaje de ella es el famoso personaje cuando les está echando la bronca el capitán del portaaviones diciendo, y tiene usted una pasada por encima de una torre de control. Sí, y entonces le dice, ¿de tal? Sí, entonces el otro dice, sí, porque él le estaba tirando los trastos a la hija de un almirante, carazo error, todo hay que decirlo. Pero bueno, al final se le notan los años, se le notan las preocupaciones, los conoces, en realidad los conoces. La diferencia con el primer Top Gun es que en primer Top Gun te cuenta las cosas de raspafilón, pero ni siquiera te profundiza en el hecho de la muerte de su padre. Y en cambio en esta, la conversación que tienen ellos dos en la habitación, cuando él le dice a ella que él ha hecho todo lo posible porque el hijo Que su amigo de fallecido en su la amigo primera no se no meta corre el riesgo ni... porque su madre se lo ha dicho. Y a reloj seguido salta por la ventana para que no los pille la hija y la hija lo pilla en la parte de abajo. Todos sabemos que va a pasar eso. Eso es real, porque eso es lo que eso es lo que te dice una madre.
para que hagas con tu hijo. Y eso es lo que haces tú para que una hija no tenga, para que una madre no tenga problemas con su hija. Eso es lo que no tenía la primera parte. O sea, en esta sale otra vez la moto, porque es que a él le encantan las motos, esa moto es suya, de hecho. O sea, lo que hizo fue volver a sacarla, saca la misma chaqueta porque también es suya, pero es real, esa persona que tendría que ser almirante de 2 estrellas, lo que le dice Ed Harris, y él dice, hoy no, porque él quiere seguir pilotando. El otro termina su carrera como almirante, pero claro, ¿cuántos años teóricamente ha estado Val Kilmer sentado en un despacho? Como mínimo 15, y él eso no le gusta. O sea, en realidad, esa parte es muy real. Y digamos que los personajes son mucho más tridimensionales. Y después digo, a nivel técnico, es increíble. Porque es increíble. O sea, realmente estás metido en un F-18. O un F-35, un F-18, un F-14. Cosa que en la primera, también la primera tiraba mucho de maquetas. En esta no. En esta, lo que no está hecho real está hecho con una técnica que evidentemente, como decía Top Gun, no existe. Pero a mí en realidad el momento en que se encuentran ellos es un momento precioso. Y sobre todo eso, también es el hecho de que con toda la mala cabeza que pudo llegar a tener Tom Cruise al principio, aunque siempre ha sido un actor bastante más eh, compensado, Y más centrado, o sea, más o mucho más menos sabía, centrado, tuvo eh, claro en todo momento a qué público se iba a dirigir y y qué películas estaba haciendo. Lo tuvo exactamente, el claro, otro perfecto. no, pero en realidad digamos que este final es una despedida muy digna a un personaje que te digo, que tiene papeles imborrables, pero el papel de Matt Mardigan, por mucho que te lo imagines, no te imaginas a nadie mejor, como no te imaginas a nadie mejor bajando una liana como Errol Flynn, por mucho que la gente diga, es que Errol Flynn se tomó en serio, da igual, Errol Flynn es Robin Hood. O sea, si Errol Flynn sale en un capítulo de Box Bunny haciendo de Robin Hood, ya por encima de eso no puedes hacer nada. O sea, ya está. Eso te demuestra, porque de esos ejemplos de si un actor de carne y hueso sale con el primer conejo que gana un Oscar, que Box Bunny tiene 2 Oscars, no uno, dos, a falta de uno tiene 2 Oscars, ya más por encima de eso es imposible. O sea, ni hasta el infinito ni más allá. O sea, eso es el ejemplo. Pues esto es lo mismo. O sea, yo creo que sinceramente, por eso hablamos de las películas que hablamos y al final el ejemplo es el mismo. O sea, esta película perfectamente podía ser un trasvase de un cómic, de una novela al cine. Al final es una película que tuvo cómic, que tuvo videojuegos y que tuvo lo que tuvo. Y lo que tú has dicho, ya no solo es que dejen el cerebro atrás, es que se den cuenta de que en el contrato que tú firmas cuando te sientas a ver una peli que ya realmente pagas una vez al mes y te olvidas, porque realmente la gente está yendo al cine como iban antes. Cuando te sientas delante a verla, el contrato que tienes es, voy a tratar de meterme en lo que estoy viendo y disfrutar. Yo no entiendo a una persona que va al cine o que va a ver una película a buscarle defectos. Yo eso no lo he entendido. Y mire, y llevo en esto, pues llegaré a los 40 años de carrera profesional. Tendrás muchas cosas porque llevo 36, o sea que tampoco me quedan 4. Yo espero que por lo menos 4 años más aguante. Después posiblemente no, pero por lo menos que llegue a los 40 años de carrera profesional. Y sigo, después de 36 años, sigo sin entender cómo una persona se sienta a ver una película, a buscar defectos, inconvenientes, a hacerse la mala sangre y a salir del cine peor de lo que entró. No sé, yo veo Krull y lo que quiero es estar con este hombre tratando de pelearme contra los malos. A lo mejor soy muy simple y pedirle la estrella de vez en cuando para jugar con ella también, no lo voy a negar. Pero bueno, es como cuando la primera vez que vi a Enrique V, o sea, a mí la realeza ni me cae bien ni mal, o sea, tengo una opinión, la opinión que tengo es muy académica. Pero tú oyes el discurso de Kenneth Branagh en Enrique V y tú quieres irte a pelear con Enrique V. Aunque a ti aunque sean todos una panda de mercenarios, porque ese ejército era una panda de mercenarios, y los franceses te quedan mejor o peor, pero tampoco es que te molesten lo más mínimo. Pero después de esa soflama, independientemente de lo bien escrita que esté por William Shakespeare, tú dices, yo quiero pelear junto a Enrique V. Pues aquí es exactamente igual, o sea, los otros son muy malos, muy malos, muy malos, encima se han llevado a la princesa y yo quiero pelearme contra ellos. Tío, a lo mejor lo que tú dices, quizás el problema es gente como tú, como Patricio, como yo, o somos muy simples o tenemos La vida es muy complicada como para encima complicarme cuando estoy eh, buscando precisamente todo lo contrario, ¿no? lo que decía, lo que yo leí ayer cuando tú no estabas para terminar la charla de Conan de la persona que hizo la primera recopilación a partir del año 46 las novelas de Conan. Dice, lo bueno de una novela de Conan es que cuando la estás leyendo te olvidas de
la recaudación de la renta y los problemas con la seguridad social. O sea, tú estás en medio de la edad Iboria, en medio de ninguna parte, rodeada de gente muy particular, y tú al final tratas de sobrevivir, que es, y perdón también por lo que voy a decir, porque habrá gente que me diga, no, es que no es la primera, que es el espíritu de las dos versiones nuevas de Jumanji. Fíjate, De, no las he visto. Esas sí bueno, las pues tengo en tareas pendientes, está pero la no, versión, no he buscado el momento, ¿no? la versión original, la del juego, y la versión de que ellos terminan dentro de un videojuego. Y en realidad los personajes, los niños, son jóvenes, tienen Entran una... entre avatares, ¿no? O sea, Sí, sí, porque son La avatares que Roca, entran... Sí, Joe sí, que Black y tal, sí, sí. exactamente, que... Y al final es eso, o sea, durante el rato que estás viendo, ellos se olvidan de quiénes son en su vida real y son personajes dentro de un videojuego. Y en realidad tú eres un personaje dentro de una película, un personaje dentro de un videojuego. O sea, tú puedes ser esa persona, hacer a la inversa la Rosa Púrpura del Cario. La Rosa Púrpura del Cario, el actor sale de la película, voy a estar harto de ser siempre lo mismo. Y ya ve a la protagonista y se va con ella. Tú tienes que hacer el trapase contrario, meterte dentro y pues formar parte de ese grupo. Y a mí, sinceramente, yo sé que el momento no era y todo lo que tú quieras y no sé qué, pero a mí a veces me resulta difícil de entender como todas estas películas de las que hemos nombrado así un poco, hemos hecho un boceto rápido, pero la lista, si la hiciéramos a conciencia, eh, nos podíamos pasar 15 minutos leyendo las hojas impresas con títulos. ¿Cómo la gente no fue capaz de sentarse y disfrutar? Porque en realidad al final es eso, es la lucha entre el bien y el mal. Todas tienen el mismo esquema. Da igual que la lucha, que el mal sea esta criatura que viene en una nave espacial que parece una montaña, o que la criatura sean los Skeksis, o que el malo sea un dragón de un lago de fuego, o que el malo sea el demonio por excelencia, o que el malo sea un obispo que conspira con el mismo Satanás para una maldición, o que el malo sea este demonio que sale del caldero mágico de Daron. Da igual. Al final es el bien y el mal, lo que plantea de una manera maravillosa en 3 novelas apasionantes de leer, que es El Señor de los Anillos. Y con eso no sé si la has visto, la biografía que hicieron de Tolkien, donde No, se ve papel de Tolkien no. la película, a mí me parece preciosa, porque ves, Tolkien estuvo en la Primera Guerra Mundial y en realidad volcó todas esas experiencias en sus novelas. Y entonces entiendes, de cierta manera, la construcción, pero es que una guerra es eso, teóricamente el enfrentamiento entre el bien y el mal, aunque en realidad en la guerra después no hay buenos ni malos per se, pero tú defiendes tu postura frente a la otra postura, suponte tú te defiendes, tú eres el bueno y aquel es el malo. Pues al final es el enfrentamiento entre el bien y el mal, da igual de dónde venga, cómo sea. Eso es así desde el principio de los tiempos. Y me parece triste que propuestas como estas, que son tan atractivas visualmente, que tienes eso, que tienes la estrella, que tienes los personajes, eh, la primera aparición de los ladrones, forajidos, bandidos, llámalo como quieras, donde Liam Neeson ya pone esa cara, ya saluda a Ken Marshall con esa cara de hola, soy yo porque he venido, como esa cara de no sé muy bien cómo definirlo, de yo estoy aquí pero podría no estar. Ya desde el principio ya Liam Neeson ya demostraba maneras. Todo ese tipo de detalles, o el hecho de ella de negarse a aceptar y correr por todos aquellos pasillos que iban cambiando de color, que se cerraban, que se abrían, que eres un poco casi la antesala de, porque también Cruel es un poco la bella y la bestia. O sea, lo de ella es el enfrentamiento de la bella contra la bestia. Lo que pasa es que ella se resiste a sucumbir. Él le está dando todo y ella se niega a sucumbir ante, también coge un cuento clásico, bebe de fuentes también muy clásicas. Y la gente va y se dedica a eso, a destrozarla o simplemente, ya es que películas como esta no las destrozaron, es que en realidad ni siquiera le dieron una oportunidad. Porque en realidad tú lo sabes que has trabajado en un cine y ponías los trailers y demás. Estas películas fracasaron no porque la gente se lea las críticas, porque en realidad las críticas se las acaba leyendo, que se las acaba leyendo. Es imposible, ¿no? Eso es Una mala imposible. crítica no, salvo que sea un desastre que llegue a Sí, todo el sí. mundo, Pero las críticas no se las va a leer no, no, el no, se público en general. O sea, no se el las público en lee, general va al cine y se acabó, ¿no? es simplemente las ignoraron. Ni las buenas ni Teniendo, las malas, o sea, la no. buena y las malas, teniendo un buen cartel, teniendo un buen tráiler, siendo atractivo. Me acuerdo que de esta película ya se ponían tráiler pequeños en la televisión y demás. La ignoraron.
Y dice, bueno, pues aquí estamos nosotros 39 años después, bueno, se estrenó en 1983 allá y en España en el 84. 39 años después hablando de Krul. Entonces, bueno, pues hemos tenido sesión Y continua. además llevamos ya hora 50 casi. O Sí, sea, sí, sí, que sí. a lo No, bueno, tonto, fíjate que... sí, pero bueno, Ah, que hemos tirado no, más me con refiero que ayer Conan. con Conan estuvimos una hora por circunstancia, una hora y un poco, y hoy con una No, pero película mira, a priori menor hemos estado mucho más tiempo. con Conan, pero que quizá con Conan, quizá que fuimos muy yo creo que con Conan hemos sido muy respetuosos con el personaje. O sea, tocamos los puntos que teníamos que tocar en cuanto a Howard, en cuanto al personaje, en cuanto a Emilio, y el resto es cuestión de ustedes, porque ya de por sí la mitología ya te habla por ti mismo. Además tienes una fuente literaria y tienes muchas cosas. El caso de Krul no. Más Conan fue una película que funcionó comparativamente muchísimo mejor. Krul no, Krul es una película que hay que empujar, hay que inventar el porqué de cierta manera y sobre todo lo que hemos hecho, creo que lo hemos hecho los dos, de buscar referentes de clásicos y para que la gente se dé cuenta de el por qué está viendo lo que está viendo. Y puede que por uno de esos referentes, porque en Conan ya solamente la imagen de Arnold ya es suficiente. Ya esa imagen ya motivó. Pero en el caso de Krul, a pesar teniendo un cartel mucho más elaborado, con más cosas, con más historias, con la bestia, la torre, él, las estrellas y no sé qué, no, no, la gente directamente la ignoró. Y a veces hay que pasar más tiempo convenciendo. Ayer pasamos, tú te fuiste, yo pasé al final 1 hora y cuarto, hoy hemos pasado 1 hora 50, en realidad es media hora más, precisamente porque hay que decir, señores, si le dan una oportunidad a Conan, también denle una oportunidad a Krul. Y no te preocupes, el jueves también tendremos que darle al martillo en la forja para que la gente le dé una oportunidad a los máster, porque, y ya lo digo de avance, con todo lo que se presentó, con todo lo que se hizo, con todo lo que se dijo del San Diego Comic Con del año 2022, la imagen es y seguirá siendo Dolph Lundgren con la espada diciendo yo tengo el poder, que es como salía en la película de los Masters. Y ya no sé ni en cuántos sitios la he podido ver. O sea, 35 años después de que todo el mundo despotricó de ella, empezando por él mismo, al final la imagen del Kong, y lo sé por experiencia, porque y lo digo muy orgulloso, no por haber estado, sino porque me dicen la acreditación para poder ir, porque me pasé 6 meses hasta que me la concedieron. La imagen del mayor evento multidisciplinar a nivel cultural, de cultura contemporánea que hay en el mundo, la imagen es Dolph Lundgren haciendo de He-Man, 35 años después. Y aún así, hay que invertir y explicar el por qué hay que ver una película como Los Masters. Y el jueves, si estás, verás que tendremos que sudar más de una vez. Tengo que mirar cómo estamos lo del salón, porque ya te digo que lo de ayer era por la inauguración. Yo creo que el jueves, a priori, no lo sé, voy a confirmar, pero vamos, sabes Sí, que sí, o sea a que mí no hace falta empujarme de un empujarme avión, mucho porque él no. es el día 10, se ha puesto, Ya de yo me hecho, lanzo como James Bond, sí, sí, ya me lo lanzo, he visto, estás muy propio. me Eh, lanzo como James Bond sin paracaídas y ya en la caída iré ¿Y buscando qué hago. qué hago? Y de hecho fue una petición, fue una solicitud del director del salón, del director del salón del cómic de Santa Cruz Cómic, y yo la tuve fácil. O sea, dije, los máster. No solo porque hay un homenaje al 40 aniversario en Santa Cruz Comic de este año, sino porque después de haber visto lo que vi en San Diego, dije, a ver, es el momento. O sea, es el momento sobre todo porque esa imagen se ha movido mucho en las redes sociales y las nuevas generaciones dicen, ¿y qué hace este tío con la espada diciendo yo tengo el poder? Pues, aunque hay 2 series en Netflix, todo hay que decirlo, sobre todo Revelation, lo que es. Pero vamos a tratar de explicar más por qué tienen que ver los Masters del Universo. Perfecto. Termino pues dando los agradecimientos. Empiezo en orden inverso porque es la persona que nos aguanta las taramelas, que es don Gonzalo Santana, que nos da el soporte y permite que esto se vea en directo y después quien quiera verlo de manera en diferido y o grabado. A la Fundación Cinemascomic por después de 2 años seguir dándonos la oportunidad de hacer estos diálogos de cines para incorregibles, a Santa Cruz Comic, porque en realidad esto también forma parte de la programación del Salón Virtual, a la Cátedra de Lenguaje Gráfico de la Universidad de La Laguna
y a todas las personas que a cada uno nos ayudan para que semana tras semana, mes tras mes podamos, pues entre otras muchas cosas, enseñar las imágenes que se van poniendo para que vean que, bueno, pues un poco como fue, sobre todo en una época donde ya en los cines, si se ponen carteles, se ponen en una pantalla, ni se ponen carteles, ni se ponen fotos, ni se pone nada. Y lo que también tratamos aquí es de enseñar aquello que, sobre todo porque son películas que tienen eso. Esta tiene 39 añitos y la de los Masters del martes, del jueves, tiene 35 y el Conan de ayer tenía 40. Y por eso el ponerlo tiene esa justificación. Y a ti, Juan Antonio, muchísimas gracias por No, apuntarte y seguir yo como haciendo cosas. siempre te doy las gracias a ti. Y vuelvo a Bueno, repetir que la mayor parte de las películas que hemos estado hablando las vi en su momento o las he vuelto a ver a lo largo del tiempo. En este caso lo dije hace tiempo cuando me la propusiste. Yo no la había visto, nunca me había llamado la atención, eso porque en el momento que se estrenó no era mi tipo de cine. Ahora, por ejemplo, y me van a matar y si lo digo, pero no, a mí no me apetece una película de Bergman. Francamente, mi vida ya es complicado para que me estén hablando hombre, de sí. metafísica y de religión y de la muerte. Yo prefiero bajar el nivel intelectual un poquito o no, porque esto no son películas para tontos, No, ni las de Berman son películas para hiperinteligentes. no, no, Son ni mucho películas que menos. se ven en un momento o no, si te apetece o no. Y ahora mismo lo que me apetece es Perdón. algo en este plan. Y Sí, sí. eso, he visto la película, yo la vi anoche, cuando volví de la exposición. De hecho, se puede ver fácilmente en plataformas, es decir, no hay que ir a Isla Tortuga por ella, se puede ver legalmente, está editada en DVD y en Blu-ray. Y una película que sin ningún tipo de intencionalidad, de buscar más allá, ni quedar en la posteridad, es muy entretenida, muy, Sí. muy, muy entretenida. Y bueno, es verdad que tal vez tarde mucho más en verla. Es decir, si Conan la puedo ver, si ya te digo, la vi hace 2 meses, la puedo a lo mejor ver el próximo mes de nuevo. Esta a lo mejor tardará un poco más, pero Sí, seguro que pero que la volveré. es muy ¿Sabes? Que revisable. no, exacto, que no es de Es una estas que tú película muy, digas, muy Dios mío, que he revisable. visto, me No, niego a ver una película más de esta gente. No, es una película muy entretenida que al final da lo que ofrecía. sí. O sea, ni más ni No, menos que lo no que ofrecía. engaña. O sea, Exacto. ves los títulos de crédito y lo que te está contando es eso, una historia que te lo vas a pasar bien y en realidad cuando termina, cuando salen los títulos de crédito al final, dices, oye, yo realmente me lo he pasado muy bien. Y vamos a ver con los máster, porque además tuve la oportunidad, me contrataron para hacer los subtítulos de los extras del making of de una de las ediciones que hay en el mercado ahora mismo, con lo cual algún detalle de rodaje sí conozco Sí, no, no. de mano. Yo voy a tratar de desentrañar todo lo que pueda e incluso más. Pues De eso esa ya sí no. que ya, además lo admito públicamente, amén de la anécdota de la película de muñequitos, es algo personal. Es una Desde película la librería del maldito me parece que el jueves nos van a echar. posiblemente, muy, muy probable. No, trataremos de ser muy organizados, porque es que, a ver, es que vamos acumulándolos, entonces tampoco es cuestión vale que tendremos el poder, pero al final es que el poder lo tiene él, entonces o nos comportamos o nos quedamos sin posibilidad. Pues eso, Eduardo, muchísimas gracias y nos vemos en nada, En en una semana, en en menos de una una semana. semana. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Existe un lugar donde cualquier rincón te invita a soñar, a vivir, a llorar, a reír. Un lugar donde la magia está presente, donde los sueños se hacen realidad, en cada pensamiento, a cada paso, en cualquier esquina. Aprende, vive, siente, conoce, piérdete, sueña, vuela, lucha, vive como nunca. Santa Cruz, capital del cómic. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook.